Capítulo 21. Crow era un hombre muy hastiado y cínico. Había visto el lado feo del mundo y se veía obligado a vivirlo casi cada vez que Ozpin lo enviaba a una misión. Era comprensible que alguien como él recurriera al alcoholismo para sobrellevar la situación, lo que explicaba su constante estado de ebriedad. El maestro Guadañin temía que si alguna vez dejaba de beber, las resacas colectivas y los recuerdos reprimidos pronto lo abrumarían y lo convertirían en un completo desastre. Diablos, casi sucedió cuando el hombre Branwen finalmente decidió dejar el alcohol para cazar a la cazadora rebelde que los Ozluminati, su apodo para el círculo secreto de Ozpin, creían que era la falsa doncella y la asesina de Summer Rose. Por primera vez en años, Crow estaba sobrio y no lo disfrutaba en absoluto, pero necesitaba estar completamente despejado si quería llevar al asesino de Summer ante la justicia. Cualquiera que pudiera haber matado a su antiguo líder no era alguien a quien tomar a la ligera, y no iba a permitir que su mente borracha le impidiera vengar a su camarada. Entonces descubrió que la supuesta falsa doncella era en realidad Summer, tras ser asesinada accidentalmente por su propia hija, Ruby. Sintió horror y un profundo asco consigo mismo por haber intentado matar a una de sus mejores amigas, pero eso no era nada comparado con la culpa que sentía por dejar que su querida sobrina hiciera su trabajo en su lugar. Después de ver a la Rosa Blanca volver a la vida en un espectáculo llamativo, todo fue cuesta abajo a partir de allí, ya que tuvo que luchar contra una invasión alienígena con su espada dañada. Crow había luchado y matado muchas cosas en su vida, desde las diversas especies de Grimm hasta los más radicales Faunus del colmillo blanco, pero los extraterrestres eran algo que nunca pensó que tendría que enfrentar en toda su carrera. No solo Summer todavía estaba viva, por así decirlo, todavía tenía problemas para comprender todo el asunto de la resurrección, sino que perdió sus recuerdos y había estado luchando contra extraterrestres durante casi una década. Después de enterarse de una mierda como esa, el segador negro se habría emborrachado muchísimo, pero había cosas más importantes que hacer que ahogarse en alcohol, como tratar de consolar a Taiyang cuando Summer lo rechazó. Tranquilo, tranquilo, Tai, el maestro de la guadaña le dio una palmadita en la espalda a su amigo mientras el hombre musculoso lloraba en silencio. Te recordará con el tiempo. Simplemente te le insinuaste demasiado fuerte. Oh, cómo habían cambiado las tornas. Generalmente era Taiyang quien consolaba a Crow mientras lloraba por haber sido rechazado por otra chica sexy con la que intentaba ligar, pero ahora era al revés. Summer en realidad no rechazó al dragón amarillo anciano, pero dejar de lado sus avances y teletransportarse podría considerarse un rechazo para cualquiera. O al menos para Crow. Y además, Tai robó su frasco y bebió el contenido de tal manera que un bebedor experimentado como Crow habría quedado impresionado si esa no fuera su bebida la que estaba bebiendo el hombre rubio. Hola Jimmy. Estoy aquí para lo importante que me necesitabas, anunció Summer Rose en voz alta, dando a conocer su presencia a los demás presentes. Su reacción a su repentina aparición fue casi instantánea, pues las balas volaban hacia ella. Sin inmutarse, la guardiana desapareció, dejando una neblina púrpura donde antes estaba. El miasma del vacío adoptó brevemente su forma antes de dispersarse por los numerosos proyectiles que lo atravesaron y se estrellaron contra la pared. Debes estar muy feliz de verme, Jimmy, comentó Summer con sarcasmo mientras reaparecía junto a donde se formó el miasma del vacío, después de haber esquivado los disparos del general Ilonwood con un paso de sombra. Si alguien familiarizado con Black Belladonna viera a Summer realizar un paso de sombra, lo habría confundido con la apariencia del gato Faulus. El paso de sombra y la apariencia de Belladonna tenían grandes diferencias, pero para un observador externo, serían casi iguales. El paso sombrío de la clase acechador nocturno puede no tener el mismo alcance que su destello, o su apariencia, como descubrió recientemente que era, pero era más rápido que su teletransportación por quizás una fracción de segundo. Puede que no sea muy significativo para sus compañeros, pero contra seres superiores como Oryx, marcaba la diferencia. A pesar de su inmenso tamaño, el rey de los poseídos podía moverse más rápido de lo que ella pensaba para teletransportarse, lo que hacía necesario que dominara el paso de sombra. ¿Cómo entraste aquí?, preguntó Jimmy con firmeza mientras guardaba su cañón de mano blanco y ornamentado. Es imposible que entrarás sin que el sistema de seguridad y los guardias se dieran cuenta. Su seguridad es bastante buena, pero he logrado escabullirme mejor, sonrió la guardiana con picardía antes de sentarse. No le molestó que el hombre intentara dispararle, ya que estaba acostumbrada a ese tipo de reacciones cuando se acercaba sigilosamente a la gente, sobre todo cuando creían estar solos en una habitación segura.
La general Atlesiana sí tenía guardias y cámaras por todas partes, pero logró evadirlos sin problema gracias a sus habilidades de acechadora nocturna. Incluso le dijo a Drake que no desactivara las cámaras para complicarle las cosas. Si no hubiera sido demasiado complaciente en ese puesto militar de Atlas, entonces ni siquiera la especialista de Atlas, Winter Schne, habría sabido de su presencia antes de que la cazadora ya se hubiera ido, por lo que Summer decidió no permitir que el fantasma le hiciera más fácil escabullirse si ya podía hacerlo por su cuenta. Un buen cazador nunca comete el mismo error dos veces. El guardián se había escapado de la habitación del equipo JNPR mientras su miembro hiperactivo, Nora Valkyrie, estaba distraída y se dirigió a la habitación, que era muy similar a la que le contó a Ochi y Jimmy su historia antes de la invasión Vex. Summer esperaba que Ozpin estuviera allí con ellos, pero en lugar de eso lo mostraron en una pantalla de video junto con tres viejos de aspecto importante. Ese debe ser el consejo de Vale, y no parecían felices de verla, algo que muchos funcionarios importantes en la Tierra hacían. Fue como si nunca hubiera abandonado la torre. Summer Rose, dijo uno de los concejales alzando un poco la voz, como si eso pudiera asustarla. Nos causaste un dolor inmenso por lo que hiciste en las instalaciones militares de Atlas. El Consejo de Atlas ha estado exigiendo que pagues una compensación por lo que robaste y. Está bien, voy a detenerte ahora mismo, intervino Summer con una expresión de aburrimiento en su rostro mientras levantaba la mano para indicar que pararas. Tengo 5 cosas que quiero decirte. 1. No voy a disculparme ni devolver lo que robé, dijo con su dedo índice apuntando hacia arriba antes de levantar otro dedo. 2. Puedes intentar encarcelarme, pero solo estarás perdiendo mi tiempo ya que simplemente eludiré la captura o escaparé de cualquier prisión en la que me arrojes. 3. Puede que sea una ex residente de Vale, pero respondo ante otra autoridad superior, así que no creas que puedes darme órdenes como a uno de tus perros falderos. Levantó un tercer dedo antes de levantar el cuarto. 4. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos que un robo. Ahora, mira aquí, gritó el concejal después de haber sido tan descaradamente irrespetado, pero el guardián estaba harto de los viejos que pensaban que sabían más que todos. La guardiana solo los conoció por unos segundos, pero estaba segura de que no eran aptos para una guerra. Estos ancianos no tenían ni idea de cómo era realmente la vida fuera de los muros. Nunca tuvieron que arriesgar sus vidas mientras otros luchaban y morían por ellos. Puede que fuera parcial, pero creía que la vanguardia de la torre eran líderes mucho más capaces que estos concejales. Cada miembro había demostrado su valía en el campo de batalla innumerables veces y realmente merecía sus puestos, así que Summer los respetaba a su manera. Y finalmente 5, no necesito tu ayuda para luchar contra los Vex, pero definitivamente necesitas la mía, dijo Summer con un tono definitivo. Eso también era cierto. La Rosa Blanca había aniquilado ejércitos enteros de Vex por sí sola y también había sobrevivido sin ayuda a varias incursiones en su santuario más seguro, como el Jardín Negro y la Bóveda de Cristal. Si no tuviera una civilización entera y una familia recién redescubierta a su cargo, entonces podría soportar los constantes intentos de los Vex de matarla el tiempo suficiente para esperar el rescate de la torre o encontrar una manera de regresar al sistema solar por sí misma. Había pasado por una situación similar en el acorazado de Oryx, con su único medio de transporte destruido, sin transmat, sin refuerzos y con un montón de cosas que querían descuartizarla. Logró sobrevivir prácticamente intacta. La guardiana no necesitaba que los 4 reinos de Remnant la ayudaran a sobrevivir, pero la necesitaban para continuar su existencia si los concejales decidían cooperar con ella. Aunque podía hacer lo que afirmaba, el Consejo del Valle no parecía convencido, así que le pidió a Drake que les mostrara la magnitud de las fuerzas Vex en Remnant. El espectro proyectó un mapa de Remnant y destacó los puntos clave donde los Vex ya habían establecido una fortaleza para cada reino. El guardián finalmente se decidió a revisar lo que había en el núcleo de la mente y aunque no decía la razón exacta por la que estaban en Remnant, le dijo la cantidad de unidades Vex desplegadas como fuerzas de avanzada. Los Vex no habían estado en Remnant por mucho tiempo, pero fue suficiente para que construyeran varias puertas de transferencia con señores de las puertas y cíclopes indudablemente allí para protegerlas. Los Kyborgs manipuladores del tiempo estaban tan obsesionados con el orden que se volvieron dolorosamente predecibles para alguien que ya estaba familiarizado con ellos. Los concejales quedaron en silencio ante la enorme cantidad de tropas que los Vex lograron reunir en tan poco tiempo. Los únicos que no se inquietaron fueron el guardián, el director de Beacon y el general de Atlas, pues ya sabían a qué se enfrentaban. Como pueden ver, la señora
Rose tiene información valiosa sobre nuestro nuevo enemigo, los Vex, dijo Ironwood, con el rostro estoico como siempre. Como la ubicación de sus fortalezas y su lista de posibles objetivos. Supongo que ya te has tomado el tiempo de revisar los archivos sobre el paradero de Summer Rose de los últimos años, añadió Ozpin mientras juntaba los dedos frente a su rostro. Su valor como aliada supera cualquier ofensa que haya acumulado a su regreso a Remnant. Como si debiéramos creer algo tan absurdo como lo extraterrestre, se burló uno de los concejales con desdén, pero su tono tenía un matiz de duda. Pero el hecho de que el anciano intentara encontrar la manera de ignorar lo que estaba mal molestó un poco al guardián. Debes estar volviéndote senil si intentas negarlo todo, afirmó Summer, mientras sus ojos plateados se endurecían hasta parecer acero, especialmente cuando la prueba apareció en tu puerta y comenzó a asesinar a los ciudadanos que se supone debes liderar. Levantándose de su asiento, miró fijamente al Consejo del Valle, intimidándolos con éxito mientras retrocedían visiblemente como si se quemaran. No me hagan perder el tiempo en algo insignificante como mis supuestos crímenes contra los 4 reinos. Les dejaré una copia de esto, por si acaso, viejos, deciden sacar la cabeza de sus traseros y hacer algo beneficioso para la gente, añadió mientras salía de la habitación y le ordenó en silencio a Drake que les dejara una copia de lo que habían aprendido del núcleo de la mente. Mi número es 63, 91, 55, 66, 13. Llámenme cuando quieran hablar de algo realmente importante. Summer no se giró para ver las reacciones del Consejo de Vale, el general Jimmy o el profesor Ozpin cuando la puerta se cerró detrás de ella. Con el poder combinado de los miembros restantes del equipo de Fuego Nero y Kaide, 6, despejaron el último sector en poco tiempo. Ya se había dicho antes, pero Kaide era realmente bueno en su trabajo. Summer Rose era considerada la cazadora más rápida, pero incluso ella tendría dificultades para igualar la metódica eficiencia de la vanguardia de cazadores para aniquilar hordas de enemigos rápidamente. Los guardianes nunca pensaron que fuera posible, pero habían erradicado con éxito a todos los poseídos en el acorazado y habían provocado la extinción de los seres corrompidos por la oscuridad, al menos en lo que a ellos respectaba. Pero el grupo de trabajo no autorizado aún tenía un problema. ¿Y cómo demonios vamos a arreglar las armas? Preguntó Lux mientras el equipo de asalto Nero y la vanguardia de cazadores se encontraban en el puente del acorazado, que también era la sala del trono de Oryx. La bruja nunca pensó que regresaría así. Sus dedos, inconscientemente, se apretaron alrededor de Outmon al recordar al equipo de asalto Nero luchando contra el mismísimo rey de los poseídos. Oryx era un monstruo en toda la extensión de la palabra y estaba en otra liga. Su hijo, Crota, no era nada comparado con el rey de los poseídos en todos los aspectos. Lux, Silpid y Prometheus, 23 habrían sido asesinados por el dios de la colmena de no ser por Summer, quien les dio el golpe final. Ahí es donde entro yo, dijo una voz femenina detrás de ellos mientras el equipo de Fuego Nero giraba para enfrentarse a una mujer con sus armas apuntándola. La mujer vestía una túnica y tenía una tira de tela alrededor de los ojos. Pero 3 ojos verdes, muy similares a los de un miembro de la colmena, brillaban a través de la venda, mientras venas etéreas y negras fluían por debajo como lágrimas. Eris, me alegro de que hayas podido unirte a nosotros, Kaide, 6, el único que no se sorprendió por su repentina llegada, saludó al antiguo guardián mientras el brujo y el titán bajaban sus armas. Por supuesto, no perderé la oportunidad de recompensar a Guardián Rose por lo que ha hecho por mí, dijo Eris, avanzando a grandes zancadas antes de detenerse frente al Unterexo, y todavía me debes una nueva nave, Kaide. Eris Morn era la mayor experta de la torre en todo lo relacionado con la colmena, y era lógico que Kaide la reclutara para su operación no autorizada. Su ayuda permitió a Summer Rose desactivar las armas del acorazado. Bueno, ¿qué opinas de esta vieja? Preguntó el exo con cuernos, haciendo un gesto a su alrededor antes de sacar un cuchillo de cazador y ofrecérselo, con la empuñadura por delante. Puede que sea de segunda mano y que las armas estén rotas, pero si las arreglas, quedará como nuevo. Pero antes de poder reemplazar los conductos necróticos de los sistemas de armas, debo completar cierto ritual, dijo la ex guardiana mientras tomaba el cuchillo ofrecido y pasaba junto a la vanguardia de cazadores antes de detenerse frente al gran pedestal donde una vez estuvo Oryx. A la colmena le encantan sus malditos rituales, ¿verdad? Resopló Lux mientras su casco se desmaterializaba para poder llevarse un cigarrillo a la boca. ¿Cuál es el significado de este ritual, señorita Morn?
Preguntó Prometeo, observando con curiosidad a la mujer mientras el experto de la colmena comenzaba a tallar una serie de glifos en el suelo con uno de los cuchillos de Kaide. Hay un ritual establecido para obtener el control del acorazado, explicó mientras continuaba grabando el pentagrama de la colmena. Piénsalo como un mecanismo de seguridad después de que Oryx estirara la pata, lo simplificó Kaide, no quería que nadie más tomara el control de su nave, así que dejó un equipo de seguridad bastante desagradable para evitar que eso sucediera. ¿De qué cosa tan desagradable estamos hablando? Preguntó la despierto después de exhalar una bocanada de humo de su boca. Lo suficientemente desagradable como para eliminar por completo a los miembros más elitistas de la Casa de los Lobos cuando intentaron tomar el poder, dijo el cazador Exo con seriedad antes de encogerse de hombros, pero aparte de eso, no entiendo. Aunque la Casa de los Lobos ya no era tan poderosa como antes tras la muerte de Skolas, sus caídos seguían siendo una amenaza muy peligrosa para cualquiera que se cruzara en su camino. Que los últimos miembros estuvieran tan desesperados como para intentar apoderarse del acorazado no sorprendió al equipo de asalto Nero, pero su fracaso tan rotundo no auguraba nada bueno para los guardianes, que intentarían hacer lo mismo. Fantástico, jodidamente fantástico, se quejó la bruja antes de dar una profunda calada a su cigarrillo. No es como lo diría, pero aún así tienes razón, Lux, dijo el titán Exo mientras sacaba y amartillaba al cuarto jinete. ¿De verdad era prudente hablar con insolencia de los líderes de un reino? Preguntó Dre mientras Summer realizaba tareas de mantenimiento en la nube errante. La nave de salto había sufrido algunos daños superficiales durante la invasión Vex. No fueron suficientes para afectar su vuelo, pero sería mejor ocuparse de ello ahora que después. Probablemente no, admitió mientras usaba una lijadora de banda para pulir las marcas de quemaduras, pero no es como si fuera la primera vez que lo hago. Estabas hablando mal del hermano de la reina despierta, no de la reina misma, sintió la necesidad de señalar el fantasma. Oye, con ese corte de pelo y esa actitud, Ulrensov bien podría ser la reina, se encogió de hombros mientras le daba los toques finales a Cloderant. La guardiana no comenzó exactamente con el pie derecho con Ulrensov de los despiertos cuando colocó al hombre en una llave de brazo y casi le rompió el brazo después de que él le sacara un cuchillo en su primer encuentro. Summer tuvo la madurez suficiente para admitir que ella era la culpable, así que se disculpó rápidamente por sus acciones. Había actuado con mucha precipitación al ver a Fallen salir de detrás del trono. Por suerte para Summer, la reina Mara Sov parecía más divertida que insultada por el maltrato del guardián a su hermano, así que la Rosa Blanca no inició sin querer una guerra entre los guardianes y los insomnes. En cuanto a la primera impresión, podría haber sido mejor. Aún así, fue mucho mejor que cómo se reencontró con Ruby. Su maldita hija la empaló. Summer había herido el orgullo de Ulrensov más que su cuerpo, mientras que Ruby habría quedado completamente traumatizada. Sería extremadamente difícil superarlo todavía, considerando que había sucedido ayer, unas horas antes del fiasco Vex. Lo sé. Ya se lo dijiste en la cara. Sí, da igual, dijo con frivolidad mientras revisaba algunos archivos recientes del Colmillo Blanco. Con Dre tan cerca del centro de control de la nave, le resultó pan comido piratear la base de datos del ejército atlesiano para acceder a la información que tenían sobre el grupo terrorista. Renan no tenía tiempo para lidiar con un grupo de radicales, por lo que Summer pensó que sería mejor eliminarlo de raíz antes de que pudieran convertirse en un obstáculo para el esfuerzo de guerra contra los Vex. Sería como eliminar las casas caídas más violentas para el guardián, pero si el Colmillo Blanco accedía a ofrecer su ayuda para defender Remnant, entonces no tenía problemas con eso. Parece que tienen bajo custodia al supuesto cerebro detrás del Colmillo Blanco, señaló frunciendo el ceño ligeramente. Un Torchwick romano. El guardián no creyó ni por un segundo que alguien como Roman Torchwick fuera el verdadero cerebro detrás de la brecha. Su expediente decía que era un experto ladrón, no un terrorista, así que ¿por qué se arriesgaría en un ataque como ese cuando no tenía nada que ganar excepto la cárcel? Al ver que el hombre extravagante estaba en el barco, Summer decidió ir a visitarlo. Bajó del Cloderant y estaba a punto de ir al calabozo cuando se quedó paralizada. Se informó que se había enfrentado a Ruby Rose en 3 ocasiones distintas y que, en cada una de ellas, había intentado matarla. En la última, Roman estuvo a punto de matar a la joven antes de que su equipo y el cazador que los escoltaba acudieran a rescatarla. Por lo que Summer leyó del ladrón, Torchwick era un hombre que guardaba rencor muy seriamente y no dudaba en pagarlo multiplicado por 10. La lista de sus víctimas lo demostraba, y parecía que quería añadir a la joven Rose a esa lista.
Dijo el fantasma al notar lo que su guardián había leído para enfurecerla. No creía que jamás vería a la cazadora enfurecida 2 días seguidos. Summer Rose no era alguien que se enojara fácilmente, pero la idea de que la pequeña Ruby fuera un peligro era más que suficiente para sacarla del límite. Su postura parecía relajada mientras continuaba su camino hacia la celda de Roman Torchwick. Quienes no conocían al guardián habrían confundido su estado de ánimo con una gran calma, como si estuviera en un estado mental tranquilo. Pero fue exactamente lo contrario. Su ira no era la típica. No explotaba en un infierno furioso como la mayoría de la gente. No, su furia podría describirse como fría como la oscuridad del espacio. Ver a la joven guardiana, normalmente divertida, volverse tan impasible era más aterrador que su estallido de ira. Ella caminó sin esfuerzo junto a los guardias hacia la prisión sin ser notada y procedió a dejar inconscientes a los soldados que estaban de guardia en la celda del ladrón antes de que se dieran cuenta de lo que los golpeó. 3. Contraseña ahora, ordenó con calma. Enseguida, guardián, dijo y rápidamente lo hizo. Cierren las puertas. No quiero interrupciones, dijo antes de introducir la contraseña en el teclado. La puerta se abrió, revelando a Roman Torchwick sentado en la pequeña celda, similar a la que había estado Summer el día anterior. Roman tenía ojos rasgados de color verde oscuro y una larga cabellera naranja brillante, con un flequillo largo que le cubría el ojo derecho. Un delineador negro delineaba su ojo izquierdo visible y vestía un traje blanco con líneas rojas, pantalones largos y zapatos negros. Sus accesorios incluían una pequeña bufanda gris y guantes negros con mangas con hebillas. Le faltaba su característico bombín, pero a Summer no le importaba en absoluto. ¿Es que nadie puede tener privacidad en su celda, por Dios? El ladrón estuvo a punto de bromear, pero se detuvo al ver al guardián con casco, de pie imponente sobre él. ¿Quién se supone que eres? ¿Otro de los perros falderos del general? El hombre no sabía lo equivocado que estaba, pero Summer no se molestó en corregirlo. Dime todo lo que sabes sobre el colmillo blanco y tu empleador, exigió impasible, o si no, ¿y si no, qué? Retó Roman con audacia, con los brazos abiertos, en tono burlón. Me mandarás a la cama sin cenar. La mano del guardián se extendió y agarró al hombre más alto por la garganta antes de levantarlo con una mano. De lo contrario, lo pasarás mal, respondió mientras sus ojos plateados comenzaban a brillar amenazadoramente detrás de la visera de su casco. ¿En serio? ¿Lo vas a pasar mal? Logró decir el ladrón a pesar de que lo sujetaban por el cuello. ¿De verdad es lo mejor que se te ocurre? No, esto es, dijo Summer, levantando la mano libre mientras ésta se encendía en llamas tan calientes como el sol. Roman abrió mucho sus ojos verdes, horrorizado por lo que ella planeaba hacer. Espera. Quizás podamos hablar de esto. Intentó escabullirse, pero ya era demasiado tarde cuando ella le colocó la mano ardiente firmemente en el rostro, quemando para siempre la huella de su mano en su mejilla. Los gritos de agonía de Roman Torchwick resonaron por los pasillos mientras el olor a carne quemada impregnaba el aire. El resto de los colmillos blancos capturados temblaban de miedo ante lo que la mujer le estaba haciendo a la ladrona, pues temían ser los siguientes. El fauno encarcelado se arrepentía de cada decisión que lo llevó a unirse al colmillo blanco. ¿Qué sentido tenía luchar por lo que creías cuando el enemigo tenía algo así a su disposición? Capítulo 22. Hubo muchas razones por las que la mayoría de la vanguardia consideró desterrar a Summer Rose de la torre. Sus constantes actos de inmadurez la habían puesto en peligro a ella y a otros en numerosas ocasiones y habían causado graves daños a la ciudad durante toda su carrera como guardiana. Si la Rosa Blanca hubiera decidido tomarse las cosas en serio al menos una vez en su segunda vida, entonces la vanguardia no tendría reuniones regulares sobre la estadía continua del joven cazador en la última ciudad. Y entonces ocurrió el incidente del despertar de Kvotha. A Summer se le asignó ayudar al equipo de asalto Jasper en varias misiones a la luna terrestre. No se convirtió en miembro oficial del equipo de asalto y fue más bien una acompañante indeseada para los miembros del equipo de asalto Jasper, ya que el joven cazador aún no llevaba un año como guardián y creían que solo los hundiría. Pero Summer les demostró rápidamente que estaban equivocados, pues había demostrado un talento natural en el campo de batalla. Resultó que eran ellos quienes la estaban hundiendo y empezaron a resentirse por su destreza. A pesar de que al equipo de fuego Jasper le desagradaba su sola presencia, Summer no sentía ningún desprecio por ellos en lo más mínimo y los había tratado con amabilidad a su manera excéntrica, lo que en realidad amplió la brecha entre ellos más que disminuirla.
Pero cuando parecía que los miembros del Fireteam Jasper estaban a punto de simpatizar con ella, Crota apareció y los masacró, siendo Summer Rose la única sobreviviente. Al ver a sus camaradas muertos, la normalmente despreocupada Summer se quebró y miró al dios de la colmena con ojos plateados tan muertos que hicieron que el hijo de Oryx se detuviera. Su fantasma, Drey, podría haber jurado que el príncipe colmena casi parecía asustado, pero lo dejó de lado en ese momento mientras su guardián luchaba contra Crota hasta detenerlo antes de matarlo con su propia espada. Sin embargo, mantuvo una grabación del enfrentamiento y la presentó a la vanguardia como su informe. Para la vanguardia, Verano se parecía mucho a otro cazador de infamia. Uno que había causado muerte y destrucción tanto a la luz como a la oscuridad antes de ser asesinado definitivamente. En ese momento, les había recordado mucho a Dredgenjor, el creador de Thorn antes de su traición a la torre. Quizás sea demasiado pronto para confirmarlo, pero las implicaciones preocupaban mucho a la vanguardia, así que decidieron vigilar de cerca al joven guardián. Por suerte para todos, los momentos en que Summer se descontrolaba eran escasos y solo ocurrían en las situaciones más extremas, como con Crota y el rey de los poseídos, Oryx. Aunque era extremadamente raro que Summer se dejara llevar por su ira, se los consideraba legendarios y todos los guardianes sentían lástima por quien fuera el objetivo de su furia. Si hubieran sabido que un hombre llamado Roman Torchwick era el último objetivo de la ira de Summer y lo que había hecho para ganarse su ira, entonces habrían matado rápidamente al hombre antes de que Summer pudiera llegar a él porque habría sido considerado un asesinato por piedad para el pobre tipo. Puta loca. Rugió Roman de dolor mientras se arrodillaba en el suelo, sujetándose el lado izquierdo de la cara. Me quemaste la cara. El ladrón sintió unas manos que le sujetaban la cabeza antes de que lo derribaran repentinamente y le estrellaran la mandíbula con una rodilla. El hombre, ahora con cicatrices, se tambaleó hacia atrás y escupió un chorro de sangre junto con un diente. Desorientado por el golpe en la cabeza, apoyó una mano en el suelo para estabilizarse, pero resultó ser un error. Un cuchillo se le clavó en la mano, inmovilizándola contra el suelo. ¡Ah! Gritó antes de que una bota pisoteara el pomo del cuchillo y empujar a la hoja más profundamente. ¡Ah! Ruby Rose, dijo su torturadora, todavía usando el mismo tono vacío que había usado antes con él, ese es el nombre de la chica que intentaste matar. El hombre de cabello naranja levantó la cabeza para fulminar con la mirada a la cazadora enmascarada. Su ira y desafío estallaron al verse reflejado en la visera de su casco. Allí, en el lado izquierdo de su rostro, estaba la marca de la quemadura de su mano. Para una lesión tan grave, la mayoría diría que tuvo suerte de conservar las funciones de su rostro, pero siendo un hombre vanidoso que se enorgullecía de su belleza, Roman apretó los dientes antes de gritarle con furia desenfrenada a la cazadora. ¿Qué tiene que ver esa pequeña perra con esto? Lenta y deliberadamente, la cazadora tomó su casco y con un breve siseo que indicó el escape de aire presurizado, se lo quitó, revelando su rostro al autoproclamado maestro ladrón. La ira de Roman se disipó de inmediato al ver el rostro de la mujer, y fue reemplazada por un terror absoluto. El miedo lo había dejado tan aturdido que ya no prestó atención a las quemaduras en su rostro ni al cuchillo incrustado en su mano mientras el rostro de Caperucita lo miraba con la mirada vacía. El hombre estaba acostumbrado a ver el rostro de la joven cazadora en entrenamiento tan lleno de vida a pesar de lo mucho que le disgustaba, pero ver a alguien con el mismo rostro mirándolo sin emoción, tan muerto, lo llenó de pavor más del que Cinderfan jamás podría. Mi nombre, comenzó, enviando escalofríos por todo su cuerpo, es Summer Rose. Oh, mierda. ¿Notas el parecido familiar? Añadió, sin mostrar rastro alguno de emoción en su voz. Si Torchwick no supiera más, podría asumir que a esta mujer no le importaba nada, pero su instinto le gritaba que estaba en peligro total, y lo que ella decía no hacía más que confirmarlo. Roman Torchwick estaba tan metido en tanta mierda que ya ni siquiera era gracioso, pero si algo era él, era un sobreviviente y sabía muy bien que no cooperar con este pariente establecido de Caperucita Roja no sería beneficioso para él en lo más mínimo, así que al hombre solo le quedaba una cosa por hacer para salvarse. Hablaré. Gritó desesperado mientras inconscientemente intentaba apoyarse contra la pared, pero el cuchillo que le clavaba la mano al suelo se lo impedía. Te lo contaré todo. El colmillo blanco, la caída de ceniza, todo. Solo por favor, no me hagas daño. Durante lo que pareció una eternidad, la mujer miró a Roman sin mostrar en su rostro señales de que estaba considerando sus súplicas. Era desconcertante ver a alguien sin la menor emoción en el rostro.
Justo cuando Román estaba empezando a perder las esperanzas, la cazadora pateó el cuchillo incrustado en su mano, sacándolo bruscamente de su mano y del suelo, donde luego rebotó en la pared y en su mano que lo esperaba. Si se tratara de cualquier otra situación, habría hecho un comentario sobre la cazadora presumiendo, pero considerando que el cuchillo estaba dentro de él antes, el ladrón sabiamente eligió no decir nada al respecto para que no le hicieran otro agujero. Román sostuvo su mano ensangrentada cerca de su pecho y trató de calmar el sangrado tanto como pudo mientras la mujer se agachaba para mirarlo a los ojos, el verde aterrorizado haciendo contacto con la plata sin vida. Ahora habla, ordenó ella sin comprender, como si le fuera indiferente lo que él tenía que decir, pero estaba seguro de que habría graves consecuencias si no cumplía. Román Torchwick no era ningún chivato, pero frente a esta mujer, este monstruo, derramó ansiosamente sus entrañas antes de que la loca cazadora pudiera hacerlo literalmente. Tal como Summer Rose dedujo, Román Torchwick era simplemente otra pieza en el tablero y no conocía el alcance total del plan de la verdaderamente maestra, pero lo que sabía le dio lo suficiente para completar parte del rompecabezas por su cuenta. El hombre era una cortina de humo para ocultar al verdadero responsable y hacer creer a la gente que el problema ya estaba solucionado, pero en realidad apenas había comenzado. Mientras Román se pudría en esa celda, quien movía los hilos, Cinder Falle, todavía estaba ahí afuera haciendo quién sabe qué. Pero la invasión Vex había arruinado sus planes. Incluso Román, atrapado en su celda, lo notaba, así que el guardián estaba bastante seguro de que la mente maestra no intentaría nada por ahora. En conclusión, el ladrón no sabía cómo encontrar Cinder Falle, pero el guardián tendría que arreglárselas por ahora. Summer acabaría encontrando a Cinder, incluso si tuviera que recorrer todas las bases de los colmillos blancos en Vale. Tomaste la decisión inteligente, Torchwick, le dijo Summer mientras se ponía el casco. No cometas la tontería de intentar huir después de esto. Solo te complicaría las cosas cuando te vuelva a encontrar. El hombre tragó saliva audiblemente antes de asentir con la cabeza. No cabía duda de que la mujer no fanfarroneaba en absoluto. Ya había demostrado hasta dónde estaba dispuesta a llegar y Román no quería ponerla a prueba aún más. Ella giró sobre sus talones y salió de la celda antes de mirar un rincón aparentemente vacío de la habitación. Eso va para ti también. La esquina que estaba mirando comenzó a formar grietas literales en el aire antes de romperse como vidrio para revelar una diminuta niña multicolor, presionando su espalda contra la pared como un pequeño animal asustado y acorralado. Drake informó a su guardián que la ilusionista llegó momentos después que ella y vio todo lo que Summer hizo para interrogar a Torchwick. La chica debió estar tan abrumada por el miedo que no pensó en irse mientras la Rosa Blanca estaba ocupada con su colega. Por la expresión de la chica, esperaba que la cazadora no notara su presencia, pero al igual que su ilusión, esta se desmoronó. Justo cuando su respuesta de huida estaba a punto de activarse, Neopolitan oyó que su pergamino comenzaba a sonar, casi provocándole un infarto. Deberías conseguirlo, sugirió la guardiana mientras miraba a la chica multicolor con desinterés. Podría ser importante. Sin apartar la vista de la cazadora de la capa blanca, Neo sacó su pergamino y miró la pantalla con la vista periférica. Su corazón se detuvo un instante cuando el dispositivo casi se le resbaló de la mano temblorosa. Allí, en la pantalla de su pergamino estaban las palabras: es importante, Rosa de Verano. Me pondré en contacto, blandió la guardiana su propio pergamino, mientras la pantalla mostraba el número de Neo. Drake logró acercarse lo suficiente para escanear el pergamino de la ilusionista y obtener sus datos de contacto, que envió sutilmente a luz de su guardiana. Recuerda responder cuando te contacte. Temiendo ser la siguiente, la chica, ahora pálida, asintió frenéticamente, entendiendo. Neopolitan estaba completamente segura de que no podría derrotar al guerrero de la luz en batalla, y ahora acababa de descubrir que tampoco podía escapar de la Rosa Blanca. Ahora, lárgate, le dijo Summer a la chica, quien desapareció al instante en un destello blanco. El guardián no estaba seguro de si la chica realmente podía teletransportarse o simplemente usaba sus ilusiones para escapar, pero era una técnica útil en caso de apuro. Una vez resuelto ese asunto, presionó un botón en el teclado de la celda de Torchwick y la puerta se cerró, dejando la que estaba detrás en la oscuridad. Luego salió del calabozo como si nada hubiera pasado y, en cuanto salió de la habitación, se encontró cara a cara con un grupo de ingenieros y soldados que intentaban forzar la puerta. Observaron a Summer solo una fracción de segundo antes de que ella se pusiera su capa de sigilo, lo que los hizo mirar a su alrededor confundidos.
Al pasar silenciosamente junto al personal atlesiano, la descartaron como una trampa mental y entraron corriendo en la habitación para inspeccionar el estado de los prisioneros. Una vez que la guardiana se alejó lo suficiente del calabozo, se quitó la capa de sigilo y sacó su pergamino. Lo había puesto en modo silencioso para que no la interrumpiera charlar con Torchwick. Tenía varias llamadas perdidas y un mensaje de Ozpin y Ironwood para devolver la llamada. Summer sacó una moneda para decidir a quién debía llamar primero. Cara para Ozpin porque es el director de Beacon y cruz para Ironwood porque es un burro. Dicho esto, lanzó la moneda al aire y la vio girar antes de atraparla y estrellarla contra el dorso de su mano. Levantó la mano para revelar que había salido cruz. Supongo que primero llamaré a Jimmy, dijo mientras pulsaba el botón de su scroll y esperaba a que el cyborg contestara. Bastaba un solo timbre para que se iniciara la llamada. Summer, ¿dónde estabas? Tenemos un problema en él, está solucionado, lo interrumpió el guardián, que ya tenía una idea de la situación, los prisioneros siguen a salvo y he obtenido información crucial sobre el colmillo blanco y el que mueve los hilos detrás de ellos. ¿Cómo hiciste? Estuvo a punto de preguntar el general, pero se detuvo al darse cuenta. Fuiste tú, ¿verdad? Fuiste tú quien dejó a mis hombres fuera del calabozo y silenció las alarmas. Hombre inteligente, sonrió Summer, pero solo tenía la mitad de razón. No importa. ¿Quieres la información o no? Confirmó ella sin responder adecuadamente. Lo haré, pero no deberíamos centrarnos primero en los Vex. Jimmy, sabes tan bien como yo que los colmillos blancos se convertirían en un gran obstáculo para el esfuerzo bélico si no nos ocupamos de ellos pronto, replicó. Podría encargarme de todos ellos yo sola, pero soy solo una persona y no puedo estar en todas partes a la vez. La guardiana podía gestionar un enfrentamiento con el grupo terrorista, pero eso no garantizaba que pudiera capturar o eliminar a todos los líderes del colmillo blanco sin que algunos se escaparan de la red. Podía eliminar al líder, pero podría haber alguien dispuesto a ocupar su lugar por si acaso, así que la mejor solución era capturar a tantos miembros del colmillo blanco como fuera posible, y Summer necesitaba la ayuda del ejército atlesiano para lograrlo. Ya tengo una lista de escondites de colmillo blanco que debo atacar, continuó Summer, tomando el silencio del cyborg como confirmación, primero eliminaré a los que están a cargo y luego a tantos como pueda antes de que tus hombres entren para detener al resto. ¿Cuándo quieres comenzar nuestro asalto? Preguntó Ironwood mientras la guardiana se detenía frente a una habitación que le resultaba muy familiar. La puerta estaba sellada, pero su espectro desactivó fácilmente la cerradura al abrirse, mostrándole que era la misma habitación por donde había saltado por la ventana rota. Se acercó a la ventana y se detuvo frente al agujero. En cuanto movilices a tus tropas, dijo mientras echaba la pierna hacia atrás antes de lanzar una patada devastadora a la ventana, creando otro agujero justo al lado del primero. La maldición de Thorn había afectado a toda la pared de cristal, no solo a la sección a la que disparó, así que todo estaba lo suficientemente frágil como para romperse con un golpe fuerte. ¿De verdad era necesario, guardián? Preguntó Gray, deseando tener manos para usarlas para golpearse la cara. Naturalmente, el comentario del fantasma fue ignorado. Me pondré en contacto contigo cuando llegue a la primera base, le dijo Summer al general antes de arrojarse del barco. La capa blanca de la guardiana se agitó como un aleteo mientras una ráfaga de viento empujaba su armadura. Extendió brazos y piernas para controlar la caída. Dejó que la calma de la gravedad la impulsara hacia el suelo antes de avistar un bullad en algún lugar debajo de ella. Viendo su oportunidad, apretó los brazos contra el cuerpo, estiró las piernas y se dirigió hacia la aeronave para lanzarse en picado antes de que la sobrepasara. Extendió las manos al acercarse a su objetivo. Sus manos lograron dar en el blanco, agarrándose con fuerza a la cola del avión y deteniendo su descenso con fuerza. Muchos considerarían que alcanzar un avión en el aire para detener su caída sería una locura y algo asombroso, aunque sobre todo lo primero, pero para Summer Rose era martes. La guardiana ya había tomado en cuenta que su propia fuerza complementada con la velocidad terminal haría que el toro volara fuera de control si ella usaba para detener su caída por completo, por lo que se giró alrededor de la cola para no tirarla por completo antes de soltarse, ahora lanzándose hacia un edificio. Pero aún así no lo alcanzaría. Enderezándose en el aire, Summer materializó su Sparrow debajo de ella y su trasero se apoyó firmemente en el asiento antes de activar los propulsores al máximo, impulsándose a ella y al vehículo a velocidades vertiginosas. La parte inferior del Sparrow rozó el techo del edificio antes de levitar de nuevo hasta una altura adecuada sobre el suelo.
Todavía lo tengo, se dijo Summer mientras montaba su gorrión sobre los tejados de los edificios. Su estrategia de aterrizaje quizá fue demasiado dramática, pero la guardiana necesitaba relajarse tras perder el control. Incluso la Rosa Blanca se asustaba de sí misma cada vez que se enfurecía de esa manera. Summer se bajó de su gorrión a un par de cuadras del primer escondite. Hizo el resto del camino a pie, atravesando los tejados. También había centinelas apostados en varios tejados, pero la experimentada cazadora los vio a 1 kilómetro de distancia y evitó su vigilancia con facilidad. La mayoría de los cazadores habrían optado por eliminar a los centinelas, pero su mentor, Kaide, 6, le había enseñado que los vigías debían informar regularmente y que eventualmente cambiaban de guardia al terminar sus turnos. A menos que Summer supiera cuándo debían informar los guardias a sus superiores y cuándo era el siguiente turno, era mejor evitarlos por completo para que tuvieran menos posibilidades de alertar a sus camaradas. Esto podría significar que Summer tendría que lidiar con más gente más adelante, pero tendría tiempo suficiente para completar su objetivo antes de que el enemigo supiera de su presencia. Considerando quién era su objetivo, necesitaría mucho tiempo y preparación para lograrlo con éxito sin conflictos innecesarios con él. Summer tenía 3 objetivos que cumplir aquí. Primero, cortar las comunicaciones para que no pudieran alertar a los demás escondites. Segundo, asegurar el dus robado y otras armas de contrabando para armar al ejército. Y tercero, matar al fauno conocido como Adam Taurus. Capítulo 23. Adam Taurus era un auténtico Kalan. Eso era lo que Summer Rose había descubierto gracias a la base de datos militar atlesiana y a la observación que el propio Roman Torchwick hizo del hombre en cuestión. Conocido por sus métodos sanguinarios, el toro fauno había dejado montones de cadáveres a su paso, en su errónea percepción de la justicia. La cantidad de inocentes que había asesinado por su supuesta causa noble superaba con creces la cantidad de funcionarios corruptos asesinados que realmente merecían su merecido. El guardián pensó que Tauro debió haber sido un buen hombre en el pasado, pero parecía que había dejado que su ira y su sed de venganza lo consumieran, dejándolo como una sombra de lo que alguna vez fue. Aunque su objetivo era matar al toro fauno, Verano creía que aún existía la posibilidad de que alguien cambiara para mejor, así que decidió espiar al hombre para ver si merecía una segunda oportunidad. Si había suficiente luz en su alma, le perdonaría la vida. Pero cuando escuchó a escondidas la reunión de Colmillo Blanco, su decisión de matar a Adam Taurus se fortaleció. Los consejos han declarado oficialmente que Remnant está en estado de guerra con estos androides, los Vex, escuchó a un miembro de Colmillo Blanco, posiblemente un teniente por su máscara diseñada a medida, decirle a Tauro, y que el festival vital ha sido cancelado. La base del Colmillo Blanco era un almacén abandonado, qué cliché, y para ella fue pan comido entrar sin ser detectada con tantas entradas sin vigilancia. Incluso con los sentidos mejorados y la visión nocturna de Faunus, aún no se habían dado cuenta de su presencia, lo que demostraba lo mal entrenados que estaban los soldados. Los Elixni también tenían las mismas ventajas que los Fauno en lo que respecta a sus sentidos superiores, ya que los caídos eran una raza carnívora de depredadores, pero desde el momento en que pudieron caminar, fueron entrenados para perfeccionar sus sentidos hasta el punto de que era casi imposible para ellos ser tomados por sorpresa. Puede que Summer sea muy buena en ser sigilosa, pero ni siquiera ella habría podido permanecer oculta durante tanto tiempo contra los caídos y, en este punto, se habría convertido en un tiroteo. Eso y porque mucha gente a menudo olvidaba mirar hacia arriba. Se había atado un cuchillo a cada suela de las botas y sostenía un cuchillo en cada mano para poder aferrarse a las paredes y techos como una araña humana. Sin embargo, existía el problema de que se oía el crujido del yeso cada vez que clavaba el cuchillo en el techo, así que tenía que quedarse completamente quieta si había gente debajo para pasar desapercibida. Puede que a la guardiana le haya llevado más tiempo recorrer la base, pero una buena cazadora sabía que la paciencia era clave para una infiltración exitosa. Finalmente, encontró una habitación que parecía la sala de informes, llena de mapas y planes de batalla. Tuvo la suerte de llegar unos minutos antes que su objetivo y su teniente, así que tuvo tiempo suficiente para idear varios planes que pudiera ejecutar. Entonces parece que los planes de la bruja se han descarrilado antes de que pudieran despegar, se burló Adam Taurus con condescendencia mientras dejaba su espada a un lado, una lástima, pero ¿qué esperas de un plan preparado por un humano? Sí, claro, pero ¿qué hacemos ahora, señor? Preguntó el alto teniente mientras también dejaba su arma, que era una enorme motosierra, sobre la mesa.
Los humanos estarían demasiado ocupados luchando contra los Vex como para notar nuestra presencia, así que Colmillo Blanco debería aprovechar esto, dijo el toro fauno mientras observaba el gran mapa de Remnant colgado en la pared. Reforzamos nuestras fuerzas mientras los Vex y los humanos luchan entre sí, y cuando ambos bandos estén demasiado débiles para contraatacar, atacamos. Y eliminarlos a ambos al mismo tiempo, terminó el teniente Colmillo Blanco con un gruñido de aprobación, simple pero muy efectivo. El temperamento de Summer se encendió al escuchar más del plan de Adam Taurus. Ese imbécil estaba dispuesto a dejar que miles de inocentes murieran a manos de los Vex solo porque quería establecer a los faunos como la raza superior en Remnant. ¿Acaso no sabía que los Vex los exterminarían a todos, incluso a ellos, si no unían fuerzas para combatirlos? ¿O tal vez lo hizo y simplemente no le importó? Eso lo resolvió. Adam Taurus tenía que morir ahora. Grey, ¿apagaste sus radios? Susurró la guardiana en voz baja por su comunicador interno. No tenía que susurrar, ya que su casco impedía que los sonidos salieran de su interior, pero era buena costumbre hacer el menor ruido posible al escabullirse. Sí, lo hice, le dijo el fantasma. No podrán comunicarse entre sí en esta base ni en las demás. Bien. Summer sacó lentamente uno de sus cuchillos y lo guardó para tener una mano libre y sacar a Patience y Time. Miró por la mira mientras lo sostenía con una sola mano, mientras la otra la mantenía firmemente agarrada al techo. Habría preferido usar ambas manos para apuntar con firmeza, pero a esa distancia podía arreglárselas con una sola. Con un rifle de francotirador tan potente como el PT, era casi como si fuera a quemarropa, dada la cercanía de su objetivo. Pero faltaba solo un último número. ¿Crees que podrías comprobar qué tan fuertes son sus auras? Preguntó mientras el rostro enmascarado de Adam Taurus estaba entre sus ojos. Veamos, murmuró Dre mientras accedía a los dos pergaminos de fauno para ver sus niveles de aura. Impresionante. El señor Tauro es lo suficientemente fuerte como para soportar un disparo de francotirador en la cara, pero su aura se vería gravemente afectada. Eso fue impresionante. Ni siquiera algunos titanes podrían sobrevivir a un disparo en la cabeza del rifle de francotirador de un guardián, y contaban con la ventaja de cascos y escudos. ¿Y el otro? ¿Su aura es lo suficientemente fuerte como para resistir una bala de francotirador? No tanto. Anotado, dijo mientras apretaba el gatillo, desatando un fuerte estallido mientras la bala de alto calibre se dirigía a toda velocidad hacia el rostro de Adam Taurus. Ambos faunos giraron bruscamente la cabeza hacia el origen del fuerte sonido justo antes de que la bala impactara entre los ojos del fauno toro, destrozando su máscara. «Adam», gritó el teniente a su superior mientras la cabeza del líder de los colmillos blancos fue lanzada hacia atrás y se estrelló contra la pared detrás de ellos. Liberándose de los cuchillos, la guardiana se dejó caer del techo mientras aún mantenía la mira de PT para que su camuflaje siguiera vigente. Tiró del cerrojo para expulsar la bala descargada antes de apuntar al otro fauno en la habitación. Estallido. El contenido del cráneo del teniente Colmillo Blanco se estrelló contra la pared, tiñendo de rojo el mapa de Remnant. Sin importarle la muerte de su teniente, Adam Taurus se recuperó rápidamente y tomó su espada. Summer investigó a fondo a su objetivo durante el viaje. Sabía que Adam Taurus practicaba Yaido, un estilo japonés de lucha con espada que implicaba desenvainar la espada para un ataque rápido y volver a envainarla. Se centraba en la atención y la capacidad de desenvainar la espada rápidamente y responder a un ataque repentino. Su Yaido habría sido el contraataque perfecto a sus ataques furtivos, pero había un solo defecto en los movimientos suaves y controlados de este estilo de lucha. El Chokuto de Adam, Will, apenas había salido de Blush, el híbrido de vaina y rifle, cuando la mano de Summer golpeó el pomo de su espada, empujándola con fuerza hacia atrás en su vaina. Su mano derecha aferró el aire donde antes estaba su espada, pues no creía que se le escaparía de las manos de forma tan inesperada. La guardiana cruzó rápidamente la habitación para alcanzar a su objetivo con la simple aplicación de su destello mientras los pétalos de rosa blanca terminaban de dispersarse. El Yaido se volvía ineficaz si el oponente podía moverse más rápido de lo que el portador podía reaccionar y sacar su espada. ¿Qué? Exclamó Adam indignado por cómo su técnica de desenfunde rápido se vio frustrada mientras miraba con los ojos muy abiertos la mano del guardián en el pomo de su espada. GRRRR. El toro fauno se atragantó con sus propias palabras mientras Summer le clavaba la mano libre en la garganta. Antes de que pudiera recuperarse, le dio un rodillazo en el abdomen, haciéndolo doblarse. Luego lo agarró por un cuerno y lo lanzó hacia adelante.
Mientras Adam caía al suelo, ella sujetó con firmeza la empuñadura de su Chokuto y la desenvainó con suavidad. Girando sobre la punta del pie derecho, blandió su espada robada y cortó la espalda del abrigo del fauno. No logró sangrar, pero sí agotó aún más su ya muy baja aura. En el momento en que Adam tocó el suelo, rodó sobre sus pies y estaba a punto de desenvainar su espada, sin percatarse aún de que el guardián se la había arrebatado. Sus dedos se aferraron inútilmente al espacio vacío donde se suponía que estaba su espada. De los vídeos que el ejército de Atlas tenía sobre las habilidades de combate de Adam Taurus, dedujo rápidamente que éste tenía la capacidad de absorber energía y remitirla a través de su espada. No sabía si podría usar su apariencia sin su espada, pero el Chokuto era la mayor fortaleza del fauno, ya que complementaba notablemente su estilo de lucha y poder. Siendo quien era, la cazadora no iba a permitir que usara una carta tan peligrosa contra ella. Al igual que con Winter y Crow, reduciría cualquier ventaja de su enemigo a la nada, así que le quitó la espada antes de que pudiera usarla contra ella. Con los pies separados, Summer sujetó el Chokuto robado con ambas manos y lo levantó hasta la cabeza con la hoja paralela al suelo. La hoja roja era más ligera que la de Bolcaster y tenía un alcance mayor que sus cuchillos, pero ajustó rápidamente su postura para adaptarse a la hoja. «Y dijiste que no aprendería nada útil de esas viejas películas japonesas», le dijo Summer a su fantasma a través de las comunicaciones internas. «Y nunca imaginé que te enfrentarías a un practicante de un antiguo estilo de lucha japonés, pero aquí estamos ahora», respondió Drey. «Es asombroso como siempre parecías meterte en este tipo de situaciones». «Gracias. Eso no fue un cumplido». «Oh», murmuró la guardiana mientras volvía a centrarse en su objetivo, «pero gracias de todos modos». Al ver a su amado Wilt en posesión de una humana inmunda, Adam gruñó con saña y apuntó con el cañón de Blush a la guardiana, disparando varias veces. Ella desvió las balas con un solo giro de la espada antes de sacar a Thorn con una mano y devolver el fuego. Adaptándose rápidamente, Taurus giró su híbrido de rifle y vaina, Blush, para repeler las balas especiales de Thorn, pero fue un grave error. Una repentina náusea lo invadió cuando el brazo que sostenía a Blush comenzó a convulsionar violentamente. Se tambaleó hacia atrás y se vio obligado a apoyarse en una mesa cercana. Confundido, bajó la mirada hacia su brazo izquierdo y se horrorizó al ver líneas negras, parecidas a venas, que salían del rifle y subían por su extremidad. Ese fue el efecto de la maldición de Thorn. No importaba si las balas de Thorn eran bloqueadas o desviadas por el objetivo. La marca del devorador seguiría surtiendo efecto mientras las balas impactaran a sus víctimas, incluso si no causaban daño permanente al principio. Con la excepción de los escudos de energía que podían proyectar los Vex y los defensores, nada podía impedir que la maldición consumiera a su víctima hasta que ésta hubiera cumplido su ciclo o muriera. ¿Qué le hiciste a M? Los gritos desafiantes de Adam Taurus se cortaron de repente cuando Summer apareció detrás de él con el Chokuto robado extendido como si acabara de terminar de blandirlo. «Te maté», declaró simplemente mientras la cabeza del toro fauno rodaba de sus hombros al suelo, seguida por el resto del cuerpo. Al ver la funda del Chokuto en el suelo, la guardiana enfundó a Thorn antes de colocar el pie debajo y patearlo, enviándolo hacia su mano libre. Luego, movió la espada a un lado para limpiar la sangre del difunto fauno antes de envainarla con un sonoro clic. «Me quedo con esto», dijo Summer mientras se colocaba el Chokuto envainado en la espalda con Bolcaster, ya que su anterior dueña ya no estaba en condiciones de usarlo. La guardiana buscó en su almacenamiento y sacó un emblema de metal tan grande como la palma de su mano. El emblema metálico consistía en un par de zapatos de tacón alto, unidos entre sí, formando un corazón en su interior. Con sus poderes solares, el metal brilló al rojo vivo en su mano antes de estrellarlo contra la pared, dejando una marca de quemadura visible. A pesar de su crueldad, Adam Taurus era un símbolo para el colmillo blanco y sería convertido en mártir tras su muerte. La guardiana sabía que Cinderfall podría usar su fallecimiento para obtener más apoyo de los faunos, así que extrajo los detalles de su emblema personal de Roman Torchwick y le encargó a Drake que construyera una copia a partir de restos. No parecía sospechoso que el emblema de Cinderfall se pudiera encontrar en la escena donde habían sido asesinados los líderes de Uitefan. Como si fuera una señal, la puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe y un escuadrón de soldados de colmillo blanco entró en tropel. Lo primero que vieron fueron los cadáveres de sus líderes y luego el emblema de Cinderfall, exhibido casi con orgullo sobre sus superiores fallecidos.
No habían visto a la guardiana, pues ya había activado su capa de sigilo y se había teletransportado fuera de la sala antes de que la puerta se abriera. Gray, envía un mensaje a Ironwood, le dijo Summer a su fantasma mientras aprovechaba el caos para salir del edificio de forma segura y sin ser vista, dile que envíe a sus tropas. No le prestó atención a la llegada de los cabezas de toro atlesianos que dejaban soldados orgánicos y sintéticos mientras se dirigía a la siguiente base. Ya era bien entrada la tarde después de que Summer terminara de asaltar y dejara una copia del emblema de Cinderfall en la mayoría de los escondites de los colmillos blancos en Vale. Aún quedaban algunos más, pero eran menores, así que dejó que los militares atlesianos se encargaran de ellos. No hay duda de que la noticia de la traición de Cinderfall se había extendido entre los miembros capturados de Colmillo Blanco. Summer deseó poder ver la expresión en el rostro de la mente maestra cuando Cinderfall se entere de cómo hizo asesinar a los líderes de Colmillo Blanco y vendió al resto al ejército atlesiano. Fue bastante gracioso que la manipuladora fuera superada de esa manera. Algunos dirían que fue justicia poética, pero alguien tan astuta como Cinderfall debía tener otros recursos a los que recurrir. Aunque ese fue un problema para otra ocasión. La guardiana había regresado a la nave de guerra atlesiana y estaba dentro del Cloud de Rand, familiarizándose con su arma recién adquirida. La espada es bastante ligera, pero la empuñadura es un poco más pesada, lo que desequilibra un poco el conjunto, observó mientras pasaba un dedo por el costado de la hoja roja. Aunque, considerando que fue hecha para desenvainar con rapidez y golpes rápidos, tiene sentido que quien la empuñe tenga una espada como esta. Tras dejar el Chokuto en su banco de trabajo, pasó al híbrido de funda y rifle. Parecía un rifle estándar, pero la mayor parte de su cuerpo era retráctil, lo que permitía guardar la hoja. Su funcionamiento era similar al de un rifle de exploración, ya que debía apretar el gatillo cada vez que disparaba una bala, pero el retroceso y la potencia de frenado eran significativamente menores, ya que su dueño original prefería disparar con una sola mano. Añadir demasiada potencia desviaría la puntería y forzaría la muñeca del portador, incluso con aura reforzando la extremidad. En conclusión, el diseño puede ser poco ortodoxo como muchas armas en Remnant, pero en manos de un combatiente experto que sabía cómo manejarlo en todo su potencial, era un arma muy letal de contemplar, por lo que Summer decidió dominarla en su tiempo libre después de hacerle algunas de sus propias modificaciones, por supuesto. Además, la guardiana siempre había querido una espada pistola y ya tenía una. Como era la nueva dueña de Wilty Blush, decidió cambiarle la apariencia y le aplicó el sombreador acero amargo. Era el mismo sombreador que usaba en su armadura. Las partes negras de Wilty Blush se volvieron blancas, las rojas, grises, y las grises, negras. Con su nueva paleta de colores, Wilty Blush ya no parecían tan amenazantes como su anterior portador. Debes estar cansado de causar derramamiento de sangre sin sentido, les dijo Summer a Wilty Blush mientras deslizaba la espada en la funda del rifle, no te preocupes, me aseguraré de darte un buen uso, ¿de acuerdo? Capítulo 24 bla, 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 dijo Ironwood con una sonrisa orgullosa mientras Summer Rose lo miraba fijamente a través de la pantalla de su pergamino, bla, 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 bla. Eso no era realmente lo que decía el general atlesiano. En realidad, decía algo así como expresar su gratitud por la ayuda del guardián para eliminar una amenaza tan grave para Remnant, pero Summer ya había entrado en una especie de trance en cuanto el cyborg abrió la boca. Summer entraba en un estado de trance cada vez que alguien pronunciaba un discurso largo o despotricaba debido a su poca capacidad de atención, lo que le hacía perder el interés de la conversación muy rápidamente. Mientras el general estaba pronunciando un discurso sobre cómo ella era una bendición para Remnant o algo así, su mente estaba en otra parte. ¿Debería infundir a Wild con vacío solar? Se preguntó Summer mentalmente, como si estuviera prestando atención al general cuando en realidad no lo estaba. ¿Y qué habilidad especial debería darles a Wilty Blush? Decidir qué modificaciones realizar para su arma recién adquirida fue crucial para la guardiana, ya que era su primera espada pistola y quería que fuera especial para la ocasión. En su opinión, las armas con bayonetas no contaban como espadas pistola, dijera lo que dijera Prometeo, 23. Había descartado Arc debido a que ya contaba con Volcaster, lo que le dejaba la energía del vacío solar para imbuir la espada. Además, debía encajar con el estilo de lucha y Aido, ya que Wilty Blush fueron creados específicamente para eso.
Solar no parecía encajar con los ataques rápidos y desenfundables del Iaijutsu, ya que era demasiado explosivo y prefería usar ataques solares a larga distancia que a corta distancia. El guardián recordó entonces que el Iaijutsu también podía usarse para eliminar rápidamente a un objetivo desprevenido sin que se percatara de la presencia de su portador. Esto encajaba con el principio fundamental del acechador nocturno: abatir a los enemigos sin ser vistos, y resulta que los acechadores nocturnos se especializaban en aprovechar el vacío. Eso significa que sus nuevas armas, Wilt y Blush, estarán imbuidas de energía del vacío. Si Summer no fingiera escuchar al general, su rostro se habría contorsionado en una sonrisa torcida e inquietante que avergonzaría al gato de Cheshire al pensar en las posibles habilidades especiales del vacío que podría otorgar a Wilt y Blush. En lugar de eso, se conformó con que sus ojos plateados brillaran con picardía mientras asentía con la cabeza ante lo que fuera que dijera el cyborg. Asentir con la cabeza sin prestar atención era un gran defecto en su técnica que aún tenía que corregir, ya que Kaide 6 había logrado envolverla en muchas tareas indeseables que el Exo originalmente debía hacer, pero la obligó a hacerlo en su lugar. Al igual que entonces, el general Ironwood sin saberlo se aprovechó de eso y la hizo aceptar una responsabilidad que ella no quería en absoluto. Ozpin y yo creemos que es mejor que alguien con la mayor experiencia enseñe a nuestros estudiantes, soldados y cazadores sobre esta nueva amenaza, y esa persona es usted, señora Rose, dijo Ironwood con seriedad, sin percatarse aún de que la guardiana estaba concentrada en otras cosas. Sé que es una gran responsabilidad y tenía mis dudas, pero ha demostrado su valía con la rápida eliminación de la presencia de los colmillos blancos en Vale, así como con la eliminación del peligroso criminal conocido como Adam Taurus, así que sé que es capaz de transmitir su amplio conocimiento sobre los Vex a nuestras tropas. Está bien, respondió automáticamente, todavía sin escuchar completamente al hombre. Sabía que estarías de acuerdo, rió con aprobación antes de ponerse serio. Asegúrate de transmitir bien tus conocimientos. Podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para nuestros estudiantes. ¿Qué? La guardiana finalmente escuchó lo que el hombre le decía, pero apenas lo entendió. Antes de que pudiera pedirle una aclaración, el general colgó la llamada. Drey, ¿qué acaba de pasar? Acabas de aceptar enseñarles a los guerreros de Remnant a qué se enfrentan, le dijo el fantasma mientras revisaba distraídamente la base de datos mundial que Remnant llamaba Internet. Hizo la solemne promesa de no volver a entrar en ninguno de esos foros de la web. El fantasma nunca borraría ninguno de sus recuerdos, pero las afirmaciones absurdas que encontró en estos foros hicieron que la idea fuera muy tentadora para él. Bueno, te haré hacer toda la conferencia, se encogió de hombros con indiferencia mientras volvía a modificar a Wilt y Blush, es lo tuyo después de todo. La guardiana había despejado una buena parte del hangar para su uso personal y no perdió tiempo en montar un taller básico donde pudiera trabajar en sus armas y armaduras. No estaba al mismo nivel que el que tenía en la Tierra, pero se adaptaba bastante bien a sus necesidades cuando comenzó a reforzar la espada con hierro reliquia. El hierro reliquia era un material posterior al colapso de una densidad extraordinaria que usualmente se usa para armaduras pesadas y municiones de alta densidad y no sería adecuado para una hoja delgada como Will, pero el vacío era la manipulación de la gravedad y la energía oscura, por lo que la hoja tenía que tener una densidad adicional para aún conservar su antiguo peso con el vacío haciéndola mucho más liviana. Después de eso, cortó con cuidado un trozo de la empuñadura y colocó un pequeño generador de vacío que había fabricado con sus copos de adium. Purificó los copos de adium con motas de luz y vertió una cantidad considerable de su propia energía de vacío antes de colocarlo en la empuñadura. Volvió a colocar la parte recortada de la empuñadura y la selló con un soplete. Summer aprendió una cosa o dos sobre cómo mejorar armas al ver a Lord Shaxx crear Goldcaster y Avance 44 mejorar armas, por lo que infundir la espada con energía del vacío estaba dentro de sus habilidades, pero la función de escudo de energía de las espadas aún estaba lejos de su comprensión. Las comisuras de su boca se alzaron en una sonrisa casi desquiciada mientras la espada gris de Will brillaba con energía del vacío, iluminando su rostro con una inquietante luz púrpura. Se apartó de su banco de trabajo y se dirigió al claro, donde practicó algunos golpes para probarla, dejando sin querer unas largas marcas en el suelo. Según los cálculos de Drey y su propia experiencia, podía blandir a Will más rápido que Goldcaster, pero una rápida comprobación le indicó que no podía atravesar el mismo tipo de armadura que Goldcaster.
Will tampoco podía crear un escudo, ya que no sabía cómo hacerlo, así que solo podría desviar pequeños proyectiles de soldados rasos, pero no de explosiones ni similares. Satisfecha con su obra, Summer blandió la espada antes de volver a envainarla. Cuando el Chocuto penetró por completo en Blush con un clic resonante, muros horizontales de luz ardiente del vacío surgieron repentinamente del suelo, precisamente donde había dejado las marcas de corte. ¡Guau! Exclamó la guardiana en estado de shock mientras usaba paso de sombra para impulsarse hacia atrás y evitar quedar atrapada entre los muros de vacío. Tan repentinamente como aparecieron, los muros de vacío se desvanecieron dejando tenues rastros de energía del vacío antes de dispersarse. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró la cazadora mientras se arrodillaba y pasaba la mano por el lugar de donde emergía uno de los muros de vacío. La máscara de la orden se materializó sobre su cabeza mientras miraba el contador de luz que mostraba cuántas balas o energía le quedaban en sus armas. Se sorprendió al ver que Will casi se había quedado sin energía mientras se recargaba gradualmente. «Felicitaciones, guardiana», dijo Dre secamente mientras inspeccionaba el área dañada con ella. «Accidentalmente lograste replicar los efectos de una granada de muro del vacío. Debería haberlo previsto. La habilidad de escudo de las espadas consume mucha energía, lo que también estabiliza la cantidad de energía que entra en la hoja para que no explote en la cara del portador», explicó el fantasma mientras escaneaba a Will y Blush varias veces. Te faltaba el conocimiento para añadir la habilidad de escudo, pero la energía tenía que ir a alguna parte para que no destruyera el arma. ¿Pero por qué salió así?, preguntó con curiosidad, levantando el Chocuto infundido con el vacío envainado para examinarlo. A juzgar por los daños en el suelo, los Voidwalls que Will había producido parecían carecer del mismo poder y alcance de sus granadas Voidwall y duraron solo 2 segundos como máximo antes de agotar la mayor parte del poder de Will, pero el hecho de que pudiera convocar más Voidwalls en rápida sucesión cortando el suelo con Will lo equilibró. No sé las razones exactas, ya que nadie, ni siquiera los brujos, podrían comprender completamente todas las complejidades de la luz y cómo funciona, respondió mientras ella practicaba más katas de Yaijutsu mientras desviaba suavemente los golpes de su espada del suelo. La guardiana no tenía una educación formal en el uso del Yaijutsu, pero era una espadachín lo suficientemente competente como para copiar las posturas de Yaido que había visto en las antiguas películas de acción japonesas. También era muy rápida desenvainando, ya fuera con pistolas o espadas, gracias a su dominio de las subclases de bailarín de espadas y pistolero. Sus métodos ajustados fueron suficientes para hacer parecer que era una maestra de Yaido, pero serían insuficientes contra un verdadero maestro de Yaido, por lo que debería quedarse con Volcaster en situaciones extremas. O tal vez podría usar ambos al mismo tiempo. De todos modos, Summer era ambidiestra y estaba acostumbrada a usar 2 armas a la vez, por lo que usar Wilt y Volcaster al mismo tiempo no debería llevarle tanto tiempo dominarlo. Pero Blush todavía no sabía cómo podría mejorar la funda del rifle. Quizás podría pedirle ayuda a Ruby, se sugirió Summer, recordando que la joven Rose había construido su propia arma, una combinación de guadaña mecánica y rifle de francotirador. No la vio bien cuando la joven la empaló con ella, pero esperaba examinarla y tal vez incluso ofrecer mejoras especiales de marca guardiana para la guadaña pistola. Sí, eso podría funcionar. Drake quería decirle a su guardián que ya era bastante tarde y que Ruby probablemente ya estaría dormida. Summer tenía tendencia a olvidar que la gente normal necesitaba comer y dormir para sobrevivir, sobre todo cuando decidía saltarse la comida o el sueño. Aunque pudiera resultar una molestia para las jóvenes, el fantasma sabía que Summer necesitaba pasar más tiempo con sus hijas. Era demasiado buena persona como para evitarlas para siempre. Y tal vez, solo tal vez, reconectarse con sus hijas podría hacer que Summer se vuelva más madura y actúe de manera más responsable. Pero solo se podía tener esperanza. Pelaje negro como la noche. Máscaras y garras blancas como la luna. Manchas rojas pintaban el suelo nevado del bosque. Pero nada de eso le importaba. Su atención se centraba en una sola cosa y solo en una. Vio una figura a lo lejos. Se acercó para verla mejor, pero solo vio su espalda, cubierta por una larga capa blanca con capucha. Estaban frente a un haz de luz tan brillante que le dolían los ojos al mirarlo demasiado tiempo. En el momento en que vio bien la espalda de la figura, ésta comenzó a alejarse de ella y a acercarse a la luz a un ritmo tranquilo. Presa del pánico, siguió a la figura con la esperanza de alcanzarla. Sin embargo, la distancia entre ellas seguía siendo la misma.
Empezó a trotar suavemente y luego a correr a toda velocidad para acortar la distancia, pero fue en vano. Sin embargo, a pesar de todo, la figura no mostró señales de aumentar su velocidad. De alguna manera, seguían avanzando con calma, como si no tuvieran prisa. Obligó a sus piernas a moverse aún más rápido para alcanzarlos. Ignorando el ardor de sus piernas, siguió adelante hasta que, por algún milagro desconocido, finalmente se acercó a la figura. Su mano la sujetó por el hombro y la atrajo hacia ella. Su corazón se detuvo al ver lo que vio cuando la figura finalmente se detuvo a mirarla. Lo que la miraba era una burla espantosa de su propio rostro. Los orbes plateados estaban claramente ausentes, dejando solo el abismo de donde deberían estar, con un torrente de sangre fresca fluyendo de ellos como lágrimas. La piel tenía una palidez grisácea, más propia de un cadáver que de un ser vivo, ya que el hedor a descomposición le provocó arcadas por reflejo. En el pecho del cadáver andante había un gran agujero abierto por el que podía ver a través de él. Con horror se dio cuenta, reconoció que ese agujero era el lugar por donde había pasado Kristen Rose. ¿Por qué me hiciste esto, Ruby? Preguntó su madre, Summer Rose, mientras la miraba acusadoramente a pesar de no tener ojos. Pensé que me amabas. Intentó abrir la boca para decirle a la mujer que no pretendía matarla y que fue un accidente, pero las palabras se le resistían. Solo pudo mirar con impotencia cómo su madre muerta se acercaba lentamente y le ahuecaba la mejilla con una mano extrañamente caliente y podrida. Está bien, dijo la rosa blanca marchita en un tono tranquilizador que le hizo exactamente lo contrario antes de sacar un cuchillo oxidado y colocarlo en la mano de su hija, envolviendo sus propias manos alrededor de las de ella para asegurarse de que su agarre fuera fuerte. Puedes matarme tantas veces como quieras. Observó horrorizada cómo su madre acercaba su rostro sonriente al suyo y, con suavidad pero firmeza, le clavaba el cuchillo en la garganta, atravesándola lentamente y provocando que la sangre brotara a borbotones. Aunque lo intentó con todas sus fuerzas, no pudo liberarse, pues la sangre le salpicaba la cara y la boca. De todos modos, te seguiré amando, logró decir Summer Rose coherentemente a pesar de la espada alojada en su garganta, así que adelante, Ruby. Mátame una vez más. No. Ruby Rose se despertó sobresaltada con un grito. Al sentir unos brazos que la rodeaban, entró en pánico e intentó zafarse desesperadamente, pero la sujetaban con firmeza y suavidad. Está bien, Ruby. Papá está aquí, susurró suavemente la tierna voz de su padre mientras la sostenía en un abrazo reconfortante mientras su hermana mayor, Jan, pasaba los dedos por el cabello de la parca roja y la sostenía también. Estamos aquí. Ese mismo día, los miembros del equipo Ruby, que se encontraban hospitalizados, fueron dados de alta de la clínica, ya que sus heridas no eran tan graves gracias a que sus alas aceleraron la curación. Regresaron a su dormitorio, milagrosamente intacto, donde los esperaban el padre de Ruby y Jan, Taiyang y el tío Crow. Blake había decidido dormir en la habitación del equipo JNPR para que las hermanas pudieran ponerse al día con su familia mientras Weiss iba a visitar a su hermana mayor, Winter, tras enterarse de que el especialista en Atlas había sido internado para recibir tratamiento y aún no había despertado. Crow también se fue, sin duda, a buscar más alcohol para beber. Y aquí estaban ahora, mientras la pareja padre-hija de Xiaolong consolaban a la joven Rose. Sin que la familia Xiaolong/Rose lo supiera, Summer Rose estaba de pie en la cornisa, cerca de la ventana del equipo Ruby. Estaba a punto de visitar a Ruby y Jan, pero había oído el arrebato de la joven, sin duda una pesadilla. La guardiana no era muy buena entendiendo a la gente, pero tenía una idea de lo que era la pesadilla de la Rosa Roja. Matar a su propia madre, incluso por accidente, traumatizaría a cualquiera y sería un excelente combustible para las pesadillas. Aunque su muerte no fue permanente, la niña tardaría un tiempo en recuperarse. Summer y su fantasma sabían que ver a la chica en su estado actual podría no ser la mejor opción en ese momento, así que con un suspiro cansado, se teletransportó al techo del edificio. Por mucho que quisiera consolar a la niña, la cazadora no estaba segura de poder hacerlo. La vieja rosa de verano habría podido calmar cualquiera de sus preocupaciones, pero esa persona murió hacía mucho tiempo. Tal vez era mejor esperar hasta la mañana para reunirnos con ellos. ¿Listos?, preguntó Kaide 6 al equipo de asalto Nero mientras preparaba el Mozazot IV y el Vortimer D. Quién sabe a qué nos enfrentaremos en esta ceremonia de posesión, así que más les vale estar en plena forma. Por favor, se burló Luxilpid mientras escupía un cigarrillo apagado y desenfundaba a Outmoon. Somos el Gran Firetean Nero y tenemos a uno de los legendarios Vanguard con nosotros.
Digo que este es el mejor preparado que jamás tendremos. Ahora no es momento para arrogancia, Lux, advirtió Prometeo 23 a su compañero de equipo mientras apoyaba al cuarto jinete sobre su hombro, tenemos que tomar esto en serio. El equipo de Fuego Nero y Kaide habían regresado a sus naves de salto para reabastecerse de municiones y los guardianes incluso se tomaron la libertad de traer potencia de fuego adicional. La bruja prefería armas más precisas y usaba sus propias habilidades arcanas para tácticas más explosivas, así que, junto con Outmoon, trajo el rifle de fusión, el arco de la rompedora de reinas y un filo solar infinito. Lux había adquirido Outmoon por su cuenta, pero obtuvo el arco de la rompedora de reinas y el filo solar infinito gracias a la ayuda de Summer Rose. El titán llevaba su equipo habitual. Traía la escopeta de 4 cañones, el 4 jinete, su cañón de mano, el polite de Nial 01, por si acaso lo necesitaba, y el lanzacohetes Suros JLB-42. El cazador de vanguardia se mantuvo fiel a sus cañones de mano dobles y al rifle de francotirador, Tao Yuan, que llevaba atado a la espalda y aún no había sido desenfundado. El cazador Exo supuestamente también llevaba un arma pesada, pero mantuvo en secreto el arma exacta a los demás guardianes. Aunque, Eris Morn parecía tener una idea de lo que el Exo llevaba consigo, ya que lo miró con aparente curiosidad antes de que él desestimara su mirada con una mirada significativa. Para las personas que tenían la mitad de su cara cubierta o una cara que apenas expresaba alguna emoción, eran bastante fáciles de leer si sabías cuáles eran sus señales. Muy bien entonces, declaró el cazador Exo mientras sus cañones de mano giraban en borrones concéntricos antes de dejar de girar abruptamente y golpear sólidamente las palmas de sus dueños, Eris, puedes comenzar. La antigua guardiana se arrodilló dentro del pentagrama y comenzó a cantar en un idioma sobrenatural que les provocó escalofríos. Sus 3 ojos verdes brillaron con más intensidad a medida que el encantamiento de la colmena alcanzaba su punto álgido. Mientras Eris Morn pronunciaba el último verso de la invocación, golpeó el pentagrama con las palmas de las manos y las visiones de la guardiana se llenaron de oscuridad absoluta. Todo esto me resulta muy familiar, comentó la insomne mientras su cuerpo se tensaba por instinto. A pesar de su falta de visión, aún podían sentir dónde estaban sus compañeros. ¿Puedes decirlo otra vez?, respondió el titán mientras pasaba junto a sus aliados menos resistentes y tomaba una posición protectora frente a ellos. El titán Exo no solo era educado y diplomático, sino también conocido por su naturaleza protectora, evidente tanto dentro como fuera del campo de batalla. Podía ignorar golpes que habrían matado a titanes normales, ya que entrenó su luz para fines más defensivos. De hecho, la senda del defensor fue la primera que dominó antes de aprender las sendas del atacante y el rompesol. Capaz de mantenerse firme como un muro incondicional por sí solo, Prometheus 23 era el epítome de un titán y se había ganado muchos elogios de sus compañeros titanes e incluso del comandante Zavala, el titán de vanguardia. Gracias a eso, pudo percibir el peligro y reaccionó apropiadamente proyectando una pared de energía del vacío mientras una espada masiva literalmente atravesaba la oscuridad y se estrellaba contra el escudo del amanecer conjurado apresuradamente. El escudo del amanecer era la versión de Prometeo del guardián del amanecer del defensor. En lugar de una cúpula fija, el titán Exo conjuraba un alto y amplio muro de luz del vacío a través de su brazo izquierdo, actuando como escudo protector mientras el portador conservaba cierta movilidad. Aunque solo protegía la parte frontal del usuario, el escudo del amanecer tenía mayor duración y se cargaba más rápido que el guardián del amanecer estándar. También podría proyectarse más rápido en caso de circunstancias urgentes como esta, por ejemplo. El titán gruñó con gran esfuerzo cuando se formó un cráter bajo sus pies y la oscuridad desapareció instantáneamente como una cortina de polvo para revelar un ser que los guardianes nunca pensaron que volverían a ver. Crota, Kaide entrecerró los ojos mientras pensaba que había sido derrotado. El dios de la colmena presionó su espada con más fuerza contra las defensas del titán. Con un gruñido de desafío, Prometeo clavó los pies más profundamente en el suelo y empujó con fuerza su escudo del alba contra el hijo de Oryx, haciéndolo tambalearse hacia atrás. El escudo del alba se dispersó, pero su energía permaneció intacta mientras el titán la canalizaba en un golpe devastador. El desintegrado se estrelló contra el príncipe de la colmena con la fuerza de un ogro y lo derribó varios metros mientras sus pies resbalaban por el suelo, cavando 2 profundas trincheras paralelas a su paso antes de detenerse por completo. El enorme ser de la colmena apenas parecía agotado y también parecía estar a punto de vengarse del titán.
Pero una ronda explosiva de Tao Yuan detonando justo en su ojo central distrajo al hijo de Oryx el tiempo suficiente para que Prometeo recuperara el aliento metafórico. Eris, pensé que Crota estaba muerta. Exigió el cazador de vanguardia mientras disparaba otra ronda explosiva a la cara del dios de la colmena para distraerlo. ¿Qué demonios está haciendo aquí? Es una mera sombra de Crota que su padre había creado en honor a su hijo caído, les dijo telepáticamente el ex guardián, no posee la misma fuerza que el original, pero aún así no debe tomarse a la ligera. Cuando la última bala explosiva del cargador de Tao Yuan detonó en la boca de la sombra de Crota, la copia del dios de la colmena rugió furiosa. Su rugido pareció ser un faro mientras una horda de poseídos se materializaba a su alrededor. Parece que Oryx Jr. trajo a sus amigos. ¡Viva! Exclamó Lux mientras cambiaba a Utmon por el arco de la rompedora de reinas y desató una ráfaga cargada contra un caballero poseído que se dirigía hacia ella, destrozándole la cabeza por completo. Prometeo asestó un revés a un Sion poseído cercano, haciéndolo volar mientras disparaba una bala del cuarto jinete contra un acólito poseído. Cargando otra bala con la escopeta, el titán rodó hacia un lado para esquivar el ataque de la espada de la sombra de Crota. El titán Exo retrocedió antes de embestir con el hombro a la sombra, desequilibrándola por un instante. La sombra no tardó en recuperarse y estaba a punto de contraatacar, pero el titán retrocedió de un salto mientras disparaba su escopeta contra su forma, aprovechando el retroceso para aumentar la fuerza de su salto. La sombra de Crota intentó seguirla, pero una ráfaga de energía del arco de rompedora de reinas le impactó en la parte posterior de la pierna, haciéndole tropezar. «Oye, cara de mierda. Hay más de uno aquí», gritó la bruja mientras lanzaba una bomba nova contra la sombra. El orbe de luz del vacío impactó en su abdomen y la enorme figura de la sombra quedó oculta por la explosión de luz del vacío. Tras sustituir al cuarto jinete por Suros JLB-42, el titán disparó una ráfaga de cohetes mientras su compañera bruja disparaba ráfagas de energía con su rifle de fusión contra la sombra, sin darle tiempo a recuperarse. Una vez que la batería de energía del rifle de fusión de Lux y el cargador del lanzacohetes de Prometheus se agotaron, lanzaron un par de sus granadas más destructivas antes de recargar. El equipo de asalto Nero no se hacía ilusiones de que eso fuera suficiente para derrotar a la copia de Crota. Si tuviera la mitad de fuerza que el original, podría sobrevivir a un asalto como ese sin problemas. La vanguardia cazadora cambió su rifle francotirador por sus cañones de mano y procedió a eliminar a los esbirros desechables mientras los miembros del Fibetean Nero continuaban bombardeando la sombra de Crota con todo lo que tenían. «Guardián, llega». Todos sus fantasmas les advirtieron a la vez mientras la espada y los ojos de la sombra de Crota comenzaron a brillar siniestramente. Los guardianes no necesitaron que se lo dijeran dos veces mientras se apinaban. El titán entonces concentró toda su luz en su puño cerrado antes de estrellar su puño contra el suelo, proyectando una cúpula completamente compuesta de luz del vacío alrededor de los guerreros de la luz. No fue un momento demasiado pronto cuando la sombra levantó su espada en alto y liberó una onda de choque colosal de fuego violáceo que envolvió toda el área, reduciendo los alrededores y a sus propios secuaces a polvo. Afortunadamente para los guardianes, salieron ilesos mientras el fuego violáceo salpicaba la superficie de la barrera. Mientras permanecían dentro del resguardo del amanecer, la luz de Prometeo fluyó hacia sus armas, otorgándoles un aumento de poder. El ataque de la sombra de Crota finalmente cesó, permitiendo a los guardianes salir sanos y salvos del resguardo del amanecer con sus armas mejoradas por la luz. «Puede que no seas real, pero disfrutaré matándote», dijo Kaide mientras guardaba sus cañones de mano y una pequeña distorsión comenzó a formarse en su mano derecha. La distorsión pronto se formó cuando ambas manos empuñaron una espada de doble filo de aspecto etéreo con guarda. Esta era Colmillo Terrible. Era la única arma que la vanguardia le había confiscado a la guardiana rosa de verano, ya que consideraban que un arma forjada con el poder de los poseídos era demasiado peligrosa para ser usada por cualquiera, a pesar de ser una maldición para ellos. Kaide, 6 se había apropiado encubiertamente del arma forjada por los poseídos de la bóveda donde estaba guardada en caso de que necesitara el poder de Dreadfan para tomar el control del acorazado. También parecía ser lo correcto, ya que la sombra de Crota retrocedió notablemente ante la sola vista de la espada en sus manos. «Esta es la venganza por mi escuadra, hijo de puta», gritó el cazador Exo mientras cargaba contra la copia del dios de la colmena con Colmillo Terrible en alto. La espada ardía casi de hambre ante la sangre que estaba a punto de empapar.
Capítulo 25. No sé a quién perteneces, pero eres mi nuevo mejor amigo, dijo Summer Rose con un tono tierno mientras sostenía un pequeño perro blanco y negro frente a su cara. Sí, lo eres. Sí, lo eres. El perro era un Pembroke Welsh Corgi tricolor con cabeza negra, ojos grises y una cola corta y rechoncha que se movía con entusiasmo ante el nuevo amigo de su dueño. El Corgi ladró 2 veces de emoción y procedió a lamerle la cara a la guardiana. Ella rió un poco y abrazó al adorable perro contra su pecho mientras le acariciaba la barriga con alegría. El perrito le recordó a Summer la manada de lobos que siempre seguía a Lord Saladino. Aunque los lobos eran conocidos por su naturaleza xenófoba, esa manada en particular era muy acogedora y juguetona con los de la luz, probablemente debido a su proximidad al legendario Señor de Hierro. Para los de la oscuridad, no tanto. Summer no estaba segura de si la razón por la que los lobos eran tan letales en la batalla era porque habían evolucionado enormemente para representar una amenaza después del colapso o porque Lord Saladin los había entrenado de alguna manera para aprovechar la luz dentro de ellos. De cualquier manera, esos lobos elevaron el concepto de mejor amigo del hombre a un nuevo nivel. Era una pena que no quedaran muchos lobos ni animales salvajes en la tierra. Thuey. Gritó una voz familiar y el perro en brazos de Summer respondió, lo que le permitió deducir que Thuey era su nombre. El perro saltó de sus brazos y corrió hacia Ruby Rose, vestida de negro y rojo. El Corgi, ahora conocido como Thuey, ladró alegremente 2 veces a la niña y la rodeó antes de regresar corriendo hacia Summer como si quisiera presumir del guardián ante su dueña. ¡Ay, no sabía que este perro era Youth! Summer estuvo a punto de decir, pero tuvo que prepararse cuando la chica más joven la abordó a toda velocidad, dejando un rastro de pétalos de rosa a su paso. «¿Esto es real?», murmuró Ruby con los ojos un poco llorosos mientras abrazaba más fuerte a su madre. «¿Realmente estás aquí? Esto no es un sueño». La guardiana no supo qué hacer por unos instantes, pero entonces recordó la respuesta adecuada. Titubeó y abrazó a su hija, y Summer le dio una palmadita incómoda en la espalda. «Supongo que sí», respondió ella, correspondiendo el abrazo. Madre e hija se quedaron así quién sabe cuánto tiempo, y la primera empezaba a sentirse un poco incómoda, pues aún no había aceptado del todo la idea de tener una hija. Summer ya quería romper el abrazo, pero temía herir los sentimientos de la niña si decidía terminarlo antes de tiempo. Por suerte para el guardián, una tos fuerte interrumpió el momento y Ruby rompió el abrazo por voluntad propia. Pero cuando Summer vio quién tosía, pensó que 5 minutos más no le harían daño. «Ruby, cariño, ¿te importaría si puedo hablar un momento con tu madre?», preguntó Taiyan con cortesía, ocultando sutilmente su nerviosismo y entusiasmo. «Oh muchacho. Kaide, 6 nunca tuvo preferencia por las espadas. Estas no eran tan rápidas como los cuchillos y carecían del alcance y la potencia de frenado de las armas de fuego, así que prefería usar cuchillos o armas de fuego como armamento personal. Sin embargo, eso no significaba que no tuviera idea de cómo manejar una. Lord Shaxx y el comandante Zavala eran anticuados hasta el punto de usar armas medievales como hachas de guerra y martillos incluso cuando todos los demás empleaban armas de fuego, pero sus habilidades con armas tan primitivas eran lo suficientemente buenas como para igualar e incluso superar la aplicación de armas de fuego que para cualquiera que deseara sobrevivir mucho tiempo contra ellos, tendrían que luchar a una distancia extremadamente larga o igualarlos en el manejo de la espada. Teniendo en cuenta que esos 2 titanes legendarios eran mucho más rápidos de lo que parecían y podían cruzar fácilmente cualquier distancia entre ellos y su oponente, se vieron obligados a optar por la segunda opción la mayoría de las veces. Y Kaide ya había experimentado la segunda opción muchas veces en combates del crisol contra cualquiera de ellos, por lo que había aprendido suficiente lucha con espada como para ser llamado un maestro espadachín. La vanguardia de cazadores sujetó a Dreadfan con firmeza y relajación. Con la mente despejada, se abalanzó hacia adelante, bajando ligeramente su centro de gravedad para adoptar su postura de combate personalizada. La sombra de Crota se lanzó hacia él con un movimiento que se asemejaba más a una fuerza de la naturaleza que a lo que su gigantesco tamaño sugeriría. Su cuchilla descendió mientras Colmillo Terrible se alzaba. La punta de la cuchilla impactó contra la hoja del Exo y se deslizó, desviándola suavemente del espadachín más pequeño. Kaide avanzó aprovechando el impulso de la cuchilla para desequilibrar a su portador. Colmillo Terrible se alzó, moviéndose a izquierda y derecha mientras el Exo canalizaba su luz del vacío hacia la espada para aumentar su alcance y poder, de forma similar a como un bailarín de la espada canaliza su arco hacia sus cuchillos para una espada de arco, pero con mayor control.
No había prisa ni velocidad en esos golpes, pero a los miembros del equipo de asalto Nero les costaba seguir los movimientos de la espada mientras giraba para cortar a la sombra y desviaba con destreza la enorme cuchilla. Si no hubieran tenido experiencia con la esgrima de Summer, no habrían podido seguir el patrón de ataque de Dreadfang. El cazador Exo no estaba respondiendo a la sombra golpe a golpe. Semejante táctica se habría desmoronado al instante junto con él. Era más como si estuviera igualando a la sombra con destreza en cada golpe. Aplicaba el mínimo esfuerzo necesario para alterar ligeramente el curso de la cuchilla, alejándola de su forma. Si la sombra de Crota era el río imparable, Kaide era la roca que rodeaba el agua, pero que nunca se movía. En conclusión, el cazador Exo simplemente estaba usando el tamaño y la fuerza de la sombra en su contra. Y por alguna extraña razón, no pudo evitar imaginarse a la sombra con una cabellera rubia que, de alguna manera, enardeció su motivación para infligir el mayor dolor y daño posible al monstruo. También fue sorprendentemente catártico. Debería escaparse de la torre más a menudo. Mientras Kaide 6 demostraba por qué se le consideraba el mejor cazador, los miembros del equipo de asalto Nero se encontraron ocupados con una horda aparentemente interminable de esclavos poseídos, con un par de acólitos esporádicos. No era nada que no pudieran controlar, pero desperdiciarían munición valiosa para evitar que los frenéticos engendros poseídos interrumpieran el duelo del cazador Exo con la copia del dios de la colmena. Municiones que podrían utilizar contra la sombra de Crota. Haciendo crujir el cuello, Luxilpit se colgó el arco de la rompedora de reinas a la espalda y lo reemplazó con el filo solar infinito. Giró la espada de un solo filo en su mano mientras estallaba en llamas. El primer esclavo poseído que la alcanzó fue cortado por la mitad por la espada llameante antes de desintegrarse en cenizas. Tras la muerte del primer esclavo, la hechicera ya había avanzado y había dividido a numerosos esclavos. De vez en cuando, lanzaba su mano libre hacia adelante, lanzando a puñados de esclavos a velocidades vertiginosas. Las técnicas de espada de la Insomne no eran nada del otro mundo. Eran más prácticas que la elegante esgrima de Summer Rose y Kaide 6, pero ella conocía el momento y el lugar perfectos para ejecutar cada una a la perfección, e incluso utilizaba una combinación de varias. Su habilidad con la espada puede no parecer una obra de arte, pero le permitió a Lux enfrentarse a las habilidades de Summer. No lo suficiente para vencerla, pero sí para que la joven cazadora la tomara en serio en un duelo de espadas, sobre todo cuando las usaba en conjunto con sus habilidades como bruja. Mientras Lux masacraba a los esclavos con su espada, Prometeo 23 adoptó un enfoque más práctico. Literalmente. El titán cargó contra la horda, haciendo volar a muchos de los esclavos poseídos. Su carga terminó al estrellar a un acólito contra la pared, reduciéndolo a polvo. Un humilde esclavo pensó que el titán Exo era vulnerable en su posición y lo atacó con sus afiladas garras. Prometeo simplemente atrapó la garra antes de que siquiera tocara su armadura y comenzó a balancear al esclavo antes de soltarlo y estrellarlo contra los demás engendros de la colmena. Extendió la mano hacia atrás y sacó al cuarto jinete antes de volver a la carga, acompañando su ataque con disparos de escopeta. En pocos minutos, el ejército de esclavos y acólitos poseídos se redujo a un puñado miserable que ni siquiera representaría una amenaza para un solo guardián veterano. Finalmente, harta de la situación, la sombra de Crota gritó de rabia y frustración mientras reunía su propio poder y lo liberaba mediante una onda expansiva de tamaño moderado. No fue de la misma magnitud que la primera, pero el cazador Exo aún así consideró que era mejor retroceder para ponerse a salvo, dándole al equipo de asalto Nero espacio para disparar al mayor de la colmena sin riesgo de fuego amigo. La sombra rugió de nuevo y persiguió a su presa, blandiendo su arma contra el guardián más cercano. Tras cambiar su espada por el arco de la rompedora de reinas, Lux se agachó bajo la gigantesca cuchilla antes de contraatacar con una ráfaga de energía de su rifle de fusión dirigida al rostro de la sombra de Crota. Apenas inmutada, la copia del dios de la colmena golpeó con su mano libre la figura de la bruja, creando un cráter donde antes se encontraba. Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro cadavérico de la sombra, disfrutando de la satisfacción de aplastar a un molesto bicho de la luz. Sin embargo, su celebración duró poco, pues sintió un peso sobre su hombro. Giró bruscamente la cabeza y vio el cañón brillante del arco rompedor de reinas apuntando justo frente a su rostro. Antes de que pudiera moverse para quitarse al guardián del hombro, el rifle de fusión descargó su carga al rojo vivo sobre su rostro.
Puede que el brujo no tenga la misma habilidad con Blink que Summer Rose, pero no era una aficionada en eso, ya que lo usó para evitar el ataque de Shade y se transportó a su hombro, donde desató una ráfaga de energía a quemarropa en su fea cara. La mano libre de la sombra se extendió rápidamente y estuvo a punto de agarrar al insomne, pero el apéndice fue empujado hacia atrás cuando un arma marrón oscura se estrelló contra él. La sombra de Crota rugió de dolor cuando la mancha marrón se reveló como Kaide, 6, quien empalaba la espada maldita, colmillo terrible, en su brazo. Prometeo, ahora. Gritó Lux a su compañero titán mientras le quitaba el ojo de encima a la sombra, mientras Kaide desprendía a colmillo terrible de su extremidad y le lanzaba la espada forjada por los poseídos como una jabalina. El mayor de la colmena vio a colmillo terrible dirigiéndose hacia él y logró mover la cabeza hacia un lado para empalarse el hombro en lugar de la cara. Aún así, hirió gravemente a la sombra, a juzgar por su rugido ensordecedor. A Kaide no le molestó el hecho de fallar, ya que aún así logró lo que se había propuesto hacer en primer lugar. Distrayéndolo lo suficiente para que Prometeo se preparara. Los fuertes sonidos de metal chocando contra metal alertaron a la sombra de Crota sobre el titán que estaba ocupado reuniendo sus fuerzas para su propio asalto devastador. El cuerpo de Prometeo quedó envuelto en llamas ardientes. El lanzacohetes, Suros JLB-42, fue reemplazado por un martillo de herrero, con la cabeza aguileña como la de un raptor, mientras su portador se precipitaba hacia la sombra como un monstruo imparable y en llamas, dejando cráteres llameantes a cada paso. El cazador y el brujo huyeron rápidamente lo más lejos posible del titán. Sabían que no debían interponerse en el camino de la furia de un rompedor del sol. Aunque el titán Exo era obviamente una persona muy gentil en el fondo, sus habilidades destructivas podían arrasar buena parte de la ciudad antes de que nadie pudiera detenerlo. Podía destrozar a las tropas cabal y hacer tambalear a un ogro solo con su fuerza bruta. Y la sombra de Crota presenció esta demostración de poder con sus propios ojos cuando el martillo del sol chocó violentamente contra su cuchilla. El titán aplastó repetidamente la manifestación física del sol contra la guardia de la sombra. Esta estaba visiblemente agotada y perdía terreno mientras se defendía del ataque del rompedor de summons. Gruñendo, la sombra alzó su mano libre mientras la oscuridad comenzaba a acumularse en su palma para contraatacar. Antes de que pudiera atacar al titán con el vacío de su oscuridad, una ráfaga explosiva de Tao Yuan y una descarga de energía del arco de la rompedora de reinas impactaron en su rostro, desorientándolo momentáneamente. Aprovechando la distracción de la sombra, Prometeo finalmente rompió su guardia y le arrebató la enorme cuchilla. Le estrelló su martillo de sol en un lateral de la pierna, obligando al mayor de la colmena a caer sobre una rodilla. El titán se lanzó entonces desde el suelo mientras blandía el martillo solar hacia arriba, usando la fuerza de su salto y balanceo para asestarle un golpe demoledor en la barbilla a la sombra. Pero el titán no se detuvo con ese único ataque, sino que comenzó a asestar varios golpes salvajes más al pobre rostro torturado de la sombra. El antiguo yelmo que adornaba su cabeza se hizo añicos por la abrumadora avalancha de martillazos, pero fue entonces cuando la sombra de Crota decidió que ya era suficiente y le propinó un revés al titán, enviando al corpulento Exo a volar. Kaide y Lux se agacharon mientras Prometeo volaba sobre sus cabezas antes de estrellarse tras ellos, formando un cráter donde aterrizó. La bruja se incorporó y señaló a la sombra con el dedo. La despierta sabía que una bomba nova normal no sería suficiente para hacer tambalear a la enfurecida sombra, así que hizo algo un poco diferente. Concentró la energía del vacío en la punta del dedo que apuntaba a la sombra. Era una masa caótica y arremolinada de energía oscura, partículas en descomposición y materia colapsando. Concentró aún más la masa hasta formar un orbe del tamaño de una pelota de golf. Todo el proceso le tomó a la bruja un segundo. Le tomó otro segundo evaluar las variables que podrían afectar su puntería antes de que el orbe de materia oscura saliera disparado de su dedo como una bala disparada desde un cañón de mano. El rayo del vacío era demasiado pequeño para ser considerado peligroso y dañar a la sombra de Crota, pero como Summer Rose había demostrado, el tamaño no importaba. En serio, los guardianes solían medir alrededor de 1,82 metros, y sin embargo, Summer medía solo 1,72 metros como máximo. Comparada con sus compañeras, la joven cazadora bien podría ser una enana. Ese rayo de vacío aún contenía las energías destructivas de una bomba nova, excepto que estaba compactado en una forma diminuta, por lo que tenía más poder de penetración incluso que la bala perforante más fuerte. Era física simple combinada con física no tan simple.
Puede que Lux no lo parezca, pero seguía siendo una bruja, así que poseía un amplio conocimiento no solo de sus habilidades arcanas, sino también de casi todas las ramas de la ciencia. Ese conocimiento le resultó muy útil en más de una ocasión. Pero no era la penetración de su improvisado Nova Bolt lo que buscaba. Era su pequeño tamaño para aumentar su precisión y las posibilidades de alcanzar a su objetivo, que era la espada forjada por los poseídos, Dreadfang, aún incrustada en el hombro de la sombra. El brujo había visto los resultados de lo que sucedía cuando canalizabas un tipo de energía hacia un arma, una espada específicamente, ya infundida con esa misma energía cuando Same lo había demostrado con un arqueje en una partida del crisol del estandarte de hierro. Los resultados no fueron más que explosivos, lo que Lord Saladin y los numerosos guardianes que vieron el partido denominaron Edgebreaker. Lo que Kaede 6 hizo antes para extender el alcance fue más controlado y cuidadoso para que no explotara en su cara, pero Lux no estaba tratando de ser cuidadoso cuando el Nova Bolt se estrelló contra la espada forjada por los poseídos. Dreadfang absorbió el Nova Bolt como un pararrayos a un rayo y también, como un pararrayos, transfirió toda esa energía inestable a aquello a lo que estaba adherido. La espada incrustada en el hombro de la sombra comenzó a latir con fuerza mientras una sustancia pálida, similar a la tinta, se filtraba de la hoja hacia el hombro de la sombra. El rostro de la sombra se contorsionó en una agonía absoluta y ni siquiera pudo rugir cuando el poder de Dreadfang se transfirió a su interior. Desenvainando su filo solar infinito y guardando el arco rompedor de reinas, la bruja pasó rozando a la vanguardia cazadora y levantó la espada para activar su escudo solar, asegurándose de que sus dos compañeras estuvieran detrás de ella. No sabía cuán grande sería la explosión al copiar el rompedor de filos característico de Summer, pero no quería matar accidentalmente a sus compañeras en el proceso, así que más valía prevenir que lamentar. Resultó ser una buena idea, ya que las energías contenidas en Dreadfang finalmente se liberaron en una explosión espectacular. La onda expansiva de la explosión presionó el escudo solar con tanta fuerza que Lux sintió que le temblaban los huesos por el esfuerzo de contenerla. Maldita sea. Se supone que esto es tarea de Prometeo. La bruja apretó los dientes mientras sus botas se hundían en el suelo. Finalmente, la onda expansiva cesó y le permitió un momento de respiro. Kaede ayudó a su compañero Exo a ponerse de pie y le ofreció su hombro para apoyarlo, pero los guardias de los guardianes volvieron a la carga inmediatamente cuando sus radares detectaron la presencia enemiga. La vanguardia de cazadores y los miembros del equipo de asalto Nero rápidamente sacaron sus cañones de mano y los apuntaron a la sombra de Crota, aún con vida, relativamente hablando. La sombra lucía deteriorada. Todo su brazo derecho y partes del torso habían sido completamente desprendidos, mientras que su antigua armadura, similar a la piedra, se desprendía lentamente de su cuerpo gravemente dañado para revelar un orbe brillante dentro de su pecho que latía como un corazón. Parecía que Shade estaba en su último aliento, pero no iba a rendirse todavía, así que levantó su brazo restante y una esfera de oscuridad comenzó a formarse en su palma. ¿Sabes lo que nos gusta decir cuando estamos a punto de eliminar al enemigo principal? Preguntó Lux a la vanguardia cazadora mientras observaba con indiferencia cómo el mayor de la colmena cargaba su ataque mientras Outmon seguía apuntando firmemente al núcleo de la sombra. Sí, pero no creo que deba hacerlo, respondió Kaede mientras Mosazot IV señalaba firmemente el claro punto débil. Después de todo, es cosa del equipo de Fuego Nero. Entonces considérese un miembro honorario, señor, respondió cortésmente Prometeo, 23 mientras recuperaba la fuerza suficiente para ponerse de pie, definitivamente se lo ha ganado. Me parece bien, dijo el Exo con cuernos encogiéndose de hombros mientras el titán apuntaba a Polite de Nial 01 hacia el corazón de la sombra de Kvota. De todas formas, no importaba, ya que solo estaba reemplazando a Summer Rose, así que solo por esta vez. Se apagó la luz, corearon los tres guardianes mientras apretaban el gatillo de sus cañones manuales al mismo tiempo. Las 3 balas salieron disparadas de los cañones y recorrieron el campo de batalla en ruinas antes de hundirse en el orbe del pecho de la sombra. La sombra se tambaleó hacia atrás ante la potencia de frenado combinada de los 3 cañones de mano. También perdió la concentración, lo que le hizo perder el control de la esfera de oscuridad en su palma. Dándose la vuelta, los guardianes enfundaron sus cañones de mano y se alejaron tranquilamente mientras la oscuridad contraatacaba a la sombra con otra explosión extraordinaria. El lema de Firetean Nero sonaba un poco cursi, pero para ser justos, fue Summer quien lo inventó y se quedaron con él desde entonces. Oyeron un agudo silbido en el aire, como si algo se lanzara hacia ellos.
Antes de que Prometheus y Lux pudieran voltearse, Kaide extendió el brazo y atrapó la espada forjada por los poseídos, colmillo terrible en su mano. El cazador Exo giró la espada un instante y luego la lanzó al aire una vez más antes de que aterrizara y se asegurara con Tao Yuan a su espalda. Tienes que tener la última palabra, refunfuñaron los insomnes mientras el mundo a su alrededor se desvanecía lentamente y regresaban al puente del acorazado. Lo que Eris Morn hiciera, los llevaba a un plano de realidad aparte, como cuando el equipo de asalto Nero luchó contra Oryx. Es parte de mi encanto, replicó Kaide alegremente, echando su capa hacia atrás de manera extravagante, es por eso que todos me adoran y admiran. Es discutible, resopló.